¿Qué tal? Buenas noches. Una semana después del hallazgo del cuerpo sin vida de Olivia, las labores de la Guardia Civil se centran ahora en encontrar a Ana y al propio Tomás Jimeno en el mar. Pero la conmoción en la sociedad canaria sigue presente. Este caso ha demostrado la extrema crueldad con la que se puede dañar a una madre y ha expuesto la debilidad del sistema en la protección de los menores. Enseguida abordaremos las consecuencias de la violencia vicaria, la cara más amarga de la violencia machista contra la mujer, pero esta noche también vamos a hablar de la evolución de la pandemia. Las comunidades autónomas presionan para poner fin al uso obligatorio de la mascarilla en espacios exteriores, mientras que en Canarias preocupa la situación de Tenerife. La isla acapara hoy, fíjense, el 77% de los nuevos contagios y su capital es una de las ciudades españolas con más incidencia de coronavirus. Arrancamos. We are lovers. We are kissing. We are lovers. Bueno, pues para hablar de cómo afecta la violencia machista a los menores, hoy nos acompañan en esta primera mesa Natacha Sujanani, que es psiquiatra y directora gerente del Hospital de la Candelaria. Buenas noches, Natacha. Hola, buenas noches, Miguel Ángel. Nos acompaña también Ángel de Sosa, que es psicóloga clínica de la Red Insular de Atención a las Víctimas de Violencia de Género en Gran Canaria. Buenas noches, Ángel. Buenas bienvenida. noches. Está con nosotros también Carmen Llanes, que es abogada especialista en violencia de género. Buenas noches, Carmen. Buenas noches, bienvenida. Miguel Ángel. Y está con nosotros también Ismael Pérez, que es psicólogo forense y miembro del Consejo General de Psicología de España. Buenas noches, Ismael. Buenas noches, Miguel Ángel. Buenas noches, compañeras con tertulia. Bienvenida, gracias por acompañarnos a todos. Tomás Jimeno asesinó presuntamente a sus hijas Ana y Olivia con el fin de provocar un daño inhumano a Beatriz Zimmerman. Según el auto judicial, lo hizo con un plan preconcebido que responde a la máxima expresión de la violencia machista, la utilización de los hijos como extensión del odio hacia la madre y mujer. Wendy Fuentes es la denominada violencia vicaria, un tema que está centrando el debate sobre la protección a la infancia detrás de esta tragedia. Efectivamente, muy buenas noches, Miguel Ángel. Tú lo has dicho, la violencia vicaria la define el Pacto de Estado contra la violencia de género de la siguiente forma: el daño más extremo que puede ejercer el maltratador hacia una mujer. Desde 2013, el año en el que se comenzó a contabilizar en España a los menores víctimas de esta violencia, 42 han sido asesinados, 3 de ellos en lo que va de 2021. El objeto de la violencia vicaria no es otro que el control y la venganza del hombre hacia la mujer a través de los hijos, dando donde más duele. Se suele desatar en los procesos de separación y durante los litigios por la custodia, aunque según el Consejo General del Poder Judicial, el mayor riesgo se produce cuando la madre verbaliza su intención de terminar con la relación. Los signos son claros cuando se producen amenazas como las que Tomás Jimeno profirió a Beatriz con la frase de «no las vas a volver a ver más». Sin embargo, los maltratadores también se manifiestan de forma más sutil, hablando mal a los menores de sus madres, humillándolas en su presencia o despreciándolas con regalos cuantiosos a sus hijos, pues que ellas no pueden pagar. Una violencia que se reproduce en el ámbito económico con el impago de la pensión alimenticia que aboca a los niños a la precarización y también a la vulnerabilidad. Pero también se ejecuta poniendo en riesgo su salud al interrumpir, por ejemplo, tratamientos médicos para crear preocupación en la madre y hacerle daño también de esta forma. Y ojo a esta cifra, porque el Ministerio del Interior tiene detectados a 471 menores en riesgo de ser víctimas de violencia de género de sus propios padres. 415 de ellos sufren un peligro medio, 55 están en riesgo alto y un caso se califica como extremo. Otro plano, pero de igual tristeza y angustia, ocupan los 311 hijos que han quedado huérfanos después de que sus madres fueran asesinadas desde el año 2013 en España. 7 de ellos en este 2021 y el último, un bebé de tan solo 4 meses. Como ven, los datos son aterradores y demuestran que muchos menores conviven con el machismo desde muy pequeños. En concreto, más de 1.600.000 niños y niñas viven en hogares en los que se ejerce la violencia de género en cualquiera de sus formas, como hemos citado en este informe. Datos y cifras que realmente encogen, Miguel Ángel. La verdad es que sí, entre los datos que nos acabas de ofrecer, Wendy, hay uno especialmente significativo. Fíjense, 1,6 millones de menores en España viven en hogares en los que se ejerce la violencia de género en cualquiera de sus formas. Ismael, ¿se está protegiendo debidamente a esos niños y a esas niñas? La respuesta tiene que ser contundente. Evidentemente, no. Está fallando
el sistema está fallando, no solo estamos fallando las personas que nos dedicamos a trabajar en las ciencias jurídicas y en las ciencias del comportamiento, porque, entre otras cosas, se nos pide la valoración de la peligrosidad, y la peligrosidad es un concepto jurídico que muchas veces a los psicólogos se nos escapa de lo que debe ser la psicología basada en la evidencia. Natalia Sujanani, eres psiquiatra. El 74% de los menores que viven la violencia de género se percatan de ella, según datos del Ministerio de Igualdad. ¿Qué consecuencias tienes para ellos ser conscientes de esa realidad que se está viviendo en casa? Bueno, por supuesto que son consecuencias a largo plazo y que dejan una huella de por vida, sobre todo porque estamos hablando del periodo en el que el cerebro es plástico y que es como una esponja, ¿no? Todo lo que se aprenda en los 5, sobre todo en los 5 primeros años de vida, pero podemos extenderlo hasta los 15, son las estructuras que van a determinar en gran parte nuestra conducta futura y nuestros patrones de aprendizaje, y eso además tiene una consecuencia física en el cerebro, ¿no? Se fijan determinados circuitos y determinadas conexiones. Deshacer eso después es terriblemente costoso, tanto en el coste emocional que sufre ese niño como en el coste emocional que puede provocar a su alrededor cuando se convierta en un adulto, no solo en el ámbito de su familia, sino en el ámbito de la sociedad. Carmen, eres abogada. El riesgo de violencia vicaria se incrementa en los procesos de separación y de custodia de los menores. En esos momentos, ¿es adecuada la actuación del sistema judicial para proteger a los niños y a las niñas? Vamos a ver, Miguel Ángel, la violencia vicaria tal y como la estamos viviendo en estas últimas semanas es el máximo exponente de la violencia vicaria con resultado de asesinato, pero es que las niñas y niños están expuestos a la violencia de género en muchísimos más casos que en los de asesinato. Si se está protegiendo adecuadamente, como decía Ismael, no. Si se están teniendo la respuesta adecuada desde el sistema judicial, pues yo tengo que decir que no. Porque a pesar de que desde el año ya 2015 superó una reforma en la Ley Orgánica de Protección de la Infancia y la Adolescencia que permitía a la autoridad judicial suspender la patria potestad o suspender el régimen de visitas, eso ha sido prácticamente anecdótico. Ahora tenemos una nueva Ley Integral de Protección a la Infancia y a la Adolescencia que establece como regla general, y veremos si así lo podemos ver en la judicatura y en los juzgados, que se suspenda el régimen de visitas cuando se acuerde una orden de protección con medidas penales, y que de no hacerlo la autoridad judicial tendrá que justificarlo siempre en una resolución motivada en el interés superior del menor, que luego vamos a ver lo rocambolesco que puede decir lo diabólico, y siempre valorando la relación paterno-filial. Precisamente Ángeles, la madre de Ana y Olivia, Beatriz, ha pedido endurecer las leyes para proteger a los menores. ¿Cuáles son los elementos claves para poder prevenir la violencia vicaria? Yo creo que en el sistema judicial se tiene una concepción muy biologicista de lo que es la paternidad, ¿no? Y que en ese sentido el abordaje en un proceso de separación el convenio regulador en un contexto de violencia de género y en un contexto donde no hay violencia de género, desde el ámbito judicial se están abordando de la misma manera, es decir, los convenios reguladores son iguales en un contexto de violencia como en un contexto donde no hay violencia de género, ¿no? En ese sentido, yo creo que en el sistema judicial tiene que cambiar el paradigma de entender que ser padre es solamente el resultado de una biología, y empezar a entender que ser padre significa generar en los hijos y en las hijas un contexto y una atmósfera familiar y relacional de amor, de seguridad y de confianza, y que cuando eso no se da, por lo tanto, se va a dañar a los menores, ¿no? En ese sentido, desde el sistema judicial tiene que haber un cambio y empezar a plantear y a ver que ahí donde hay violencia contra las mujeres hay violencia también contra los menores, ¿no? Sobre lo que está diciendo Ángeles Ismael, varios estudios indican que cuando los maltratadores perciben que han perdido el control sobre su pareja o sobre su expareja es cuando entra en escena la violencia vicaria. ¿Cómo debe actuar la mujer cuando observa los primeros indicios de este comportamiento? El momento y sobre todo la persona que decide separarse es crucial.
No es lo mismo que la mujer le diga al hombre que se va a separar que el hombre le diga a la mujer que se va a separar. Eso genera ahí una controversia importantísima a la hora de determinar la responsabilidad y gestionar ese machismo y esa parte que es el amor romántico y sus mitos, porque cuesta más asimilar a un hombre, probablemente por cultura, una deformación cultural en la que a los hombres no se les ha enseñado a gestionar las emociones, y llega un momento en que se cae en esa situación de tomarse la venganza por su mano, intentar agredir en la máxima expresión, como en el caso que nos hemos encontrado con la violencia vicaria, pero no solo a través de violencia de género, también la pueden ejercer a través de violencia doméstica hacia alguna persona familiar a la que la víctima en este caso le tenga apego, le tenga afecto, pues puede agredir a sus padres, puede ejercer violencia contra animales, puede agredir a su mascota, puede romper sus propiedades, puede destrozar sus utensilios de cocina. En fin, esas son las formas más preocupantes a la hora de contemplar lo que hemos entendido como violencia, violencia vicaria. Sobre lo que estás diciendo, la utilización de los menores, desde luego, para hacer daño a la madre, se viste de muchas formas, algunas de ellas muy sutiles, como por ejemplo hablar mal de ellas o negarles la autoridad. Natacha, ¿hasta qué punto estos comportamientos rompen la estabilidad emocional y psíquica de los niños, de los hijos? Bueno, en cualquier caso, los mensajes contradictorios siempre van a generar una sensación de incertidumbre en los niños. Los niños, que son personas en formación, necesitan mensajes claros. No son capaces de interpretar, porque todavía no tienen las habilidades para ello, de interpretar un doble mensaje, y no son capaces de tomar una decisión porque evidentemente no están capacitados para ello, y eso genera una situación de bloqueo y una situación de conflicto en la que después no saben cómo actuar, se puede provocar un mecanismo disociativo en el que me comporte de una manera en un contexto y de una manera totalmente opuesta en el otro, con lo cual nunca me estoy comportando como en realidad un sujeto integral debe comportarse, sino dependiendo de la situación en la que me encuentre por agradar a la persona que está enfrente, que si en este caso hablamos de padre y madre, a priori un hijo va a querer tener de su lado a su padre y a su madre, a los dos, porque no va a ser capaz de diferenciar. Y después está el temor de si yo estoy viendo que realmente mi padre agrede a mi madre, el temor está en que también me agreda a mí y tengo que protegerme. Carmen, te voy a hacer una pregunta que me gustaría que me respondieras con brevedad. Hay un asunto del que se ha hablado muchísimo esta semana, y es que la Guardia Civil ha abierto una investigación interna sobre las actuaciones policiales porque Beatriz Zimmerman, la madre de Ana y Olivia, denunció la desaparición de sus hijas sobre las 10:30 de la noche. 45 minutos después, la Guardia Civil paraba a Tomás Jimeno por incumplir el toque de queda. Sin embargo, no sabía nada de esa denuncia que había puesto la madre unos kilómetros más allá, 7 kilómetros en la zona de Rada Azul. ¿Hubo descoordinación? ¿Son adecuados los protocolos policiales que tenemos? Miguel Ángel, yo al margen de la coordinación o descoordinación de los protocolos judiciales, lo que sí que quiero dejar claro, porque no quiero manifestarme acerca de un protocolo de coordinación, no sé cómo se comunicaron o cómo pudieron comunicarse. El problema aquí de base es que no había una resolución judicial que atribuyese la guarda custodia de esas niñas a la madre. Eso ocurre en muchísimos casos porque las mujeres víctimas de violencia evitan en muchas ocasiones acudir a un procedimiento de divorcio o de guarda custodia por el miedo a que se establezca un régimen de visita normalizado, como se están estableciendo incluso existiendo una sentencia de condena por violencia de género. En este caso, al no existir una resolución, las niñas pueden estar tanto con su madre como con su padre. 45 minutos no es un tiempo para una desaparición, con lo cual la Guardia Civil no puede recoger una denuncia porque no es un ilícito penal. Están con su padre indistintamente que con su madre. No había denunciado un ilícito, con lo cual cuando le dan el alto por haberse saltado el toque de queda, entiendo que no se había comunicado un ilícito.
porque estaban con su padre. Por eso es tan importante la regulación de la guarda-custodia. Eso es uno de los temas de los que más se ha hablado durante esta semana. Como venimos diciendo, la violencia vicaria es la venganza más cruel que un maltratador puede cometer contra su pareja o su expareja. Este término fue acuñado en 2012 por la psicóloga Sonia Bácaro, que alertó de los peligros de utilizar a los menores para herir a la mujer. Con ella está nuestra compañera Wendy Fuentes. Pues sí, Miguel Ángel, efectivamente, la violencia vicaria ha sido hasta el momento una de las formas de machismo más invisibles para la sociedad. Sin embargo, casos como el de Tomás Jimeno o el de José Bretón han dejado al descubierto las deficiencias del sistema de protección a los niños y han obligado a repensar cómo combatir este tipo de violencias contra las mujeres. Para hablar sobre todo ello nos acompaña la psicóloga clínica Sonia Bácaro, a la que ya saludo. Muy buenas noches. Hola, buenas noches, Wendy. ¿Cómo explica que un padre, para hacer daño a la madre, sea capaz de matar a sus propios hijos? Bueno, yo lo explico primero diciendo que tenemos que saber que esos individuos no les podemos llamar padre. Padre es otra cosa. Engendrar un hijo no da la categoría de padre. Entonces, en la medida que podamos diferenciarlo de los verdaderos padres, de los padres que de verdad paternan, crieren y cuidan y protegen a sus hijas e hijos, nos va a ser tal vez más fácil entender que existen estos individuos que para quienes sus hijos o hijas engendrados son objetos y que están dispuestos a utilizarlos de cualquier modo con tal de dañar a la madre. Sigue, continúe. No, digo que esto no lo digo yo, eso lo dicen ellos mismos, aparte, ¿no? Te daré donde más te duele, ya verás lo que te pasa. Todos estos individuos que yo he conocido a través del relato de estas mujeres madres, me cuentan que a todas las habían amenazado previamente. Y a esos relatos precisamente nos vamos a ceñir a continuación, porque para estudiar este tipo de violencia usted ha entrevistado a un gran número de madres cuyos hijos han sido asesinados por sus parejas o exparejas. ¿Existe un patrón en los casos de violencia vicaria? ¿Un patrón de asesino, dices? Sí, un perfil común. Bueno, son machistas, son seres que quieren siempre tener el poder y el control de quienes consideran que son de su propiedad. Entre ellos está la prole, por supuesto. Tienen exacerbado el rol de paterfamilia y se creen dueños de toda su prole, incluida la mujer. Y entonces no toleran el no por respuesta. Son machistas extremos. Además, hay un rasgo distintivo de todos los que yo he podido acceder a conocerles, entre comillas. Digo entre comillas porque lo he hecho a través de papeles, pero ellos no tenían empatía con sus hijos, a pesar que se los podía ver llevando, trayendo, riendo, incluso hasta comprando cosas, pero no eran seres empáticos con las necesidades reales de las criaturas. Nos quedamos con esas dos aclaraciones, machistas extremos y falta de empatía con sus hijos. Ya para terminar, también quería preguntarle, aprovechando esta entrevista, los asesinatos de los hijos es el resultado, sin lugar a dudas, más grave de la violencia vicaria, pero esta violencia se presenta de muchas otras formas y algunas de ellas pasan muy desapercibidas. ¿Hay indicadores previos o señales de alarma para prevenir estas tragedias? Hay varios indicadores que he visto a lo largo de todos estos años y que seguramente pueden describir muy bien estas madres protectoras, como ellas mismas se denominan, y lo son de hecho, que van desde la amenaza de te quitaré a los niños, lo cual indica que los niños son objetos y están dispuestos a utilizarlos del modo que sea, hasta interrumpir tratamientos médicos en el periodo que están con ellos, rasgarle las ropas que le ha comprado la madre, amenazar o aprovechar que el regreso a casa de los niños cuando los llevan o cuando los recogen para amenazar a la madre o para insultarla.
utilizar a niños pequeños para que insulten a la madre de modo gracioso, entre comillas, por supuesto, hablar mal de la madre delante de los niños, dejar que otras personas lo hagan y incluso muchas veces los niños o las niñas les dicen no quiero que hables mal de mi madre y comienzan a mofarse de ellos. Sonia, yo creo que son numerosos los indicadores y señales, como bien ha mencionado, ya nos quedamos sin tiempo. Gracias por sus respuestas, por sus aclaraciones. Sonia Vaccaro, psicóloga clínica, por habernos acompañado esta noche. Gracias a ustedes por el interés en este tema. Buenas noches. Gracias. Bueno, y nosotros continuamos, imagino, Miguel Ángel, que los colaboradores en mesa con ganas de opinar sobre estas consideraciones que ha hecho Sonia Vaccaro en el caso de la violencia vicaria. Nos quedamos con esas palabras de Sonia Vaccaro. Un maltratador, como decía, no puede ser un buen padre, lo ha dejado claro la psicóloga, pero son capaces de aparentar que sí lo son en su entorno más cercano. Esto ocurrió en el caso con Tomás Jimeno y el entorno es esencial a la hora de detectar determinados comportamientos. Carmen, ¿hay alguna manera de hacerlo, de detectar esos comportamientos anómalos? Es que esos comportamientos no son anómalos cuando hablamos de víctimas de violencia de género, Miguel Ángel. Esos comportamientos que ha descrito Sonia Vaccaro, Ángeles y yo nos mirábamos y Natacha teníamos miradas cómplices, ese es el relato de casi todas las víctimas de violencia de género. Te voy a quitar a las niñas y niños, voy a pedir la custodia, voy a pedir una custodia compartida, pero imaginemos incluso el caso de una sentencia condenatoria. Se dicta una sentencia condenatoria en la que se declaran con muchos probados que el acusado, en presencia de sus hijas e hijos menores de edad y con la intención de menoscabar la integridad física de la que ha sido su pareja, la agrede físicamente o verbalmente en presencia de esas niñas y niños. Se dicta la sentencia y a renglón seguido entramos a regular una guardacustodia, como decía antes muy bien Ángeles, como si estuviésemos hablando de una separación o de un divorcio en el que no hay violencia de género. Y escuchamos a diario en los juzgados como esto es otra cosa, es que la ha maltratado pero es un buen padre, y lo que ha dicho Sonia Vaccaro es que un maltratador nunca puede ser un buen padre porque está fallando en lo esencial. Lo esencial es proteger la infancia, asegurar a tus hijas e hijos que se pueden desarrollar en un entorno seguro, libre de violencia. Y cuando tenemos una sentencia de condena que dice que un hombre ha agredido verbal o físicamente a la madre de sus hijas e hijos en presencia de las niñas y niños, no podemos regular una guardacustodia como si no pasara nada. Y eso se está haciendo. Si me dejas ir más allá, ¿Sí? perdona, y igual es un poco de atrevimiento, pero creo que lo merece. Voy a ir un paso más allá. Un maltratador no es que no puede ser por definición un buen padre. Un maltratador no es una buena persona. Maltrate a quien maltrate. Un maltratador nunca puede ser una buena persona. Y hemos escuchado comentarios, yo los he escuchado en mis propias redes, de que es que pues era un buen padre. Ese tipo de comentarios es que de verdad son muy mortíferos porque Natacha, es que se dibuja un entorno de buen padre. Natacha, también hay voces que asocian los asesinatos de los hijos con patologías mentales de los padres. Habrá que aclarar que eso también es un bulo. Eso es totalmente un bulo, pero totalmente. Las personas que tienen trastorno mental grave pueden en un momento determinado agredir a sus hijos, pero el porcentaje en comparación con los que no lo son, y es de este patrón del que estamos hablando, de un maltrato sistemático, es infinitamente menor. Los actos violentos cometidos por personas con trastorno mental grave no llegan al 1%. De todos los actos violentos que se cometen, mucho menos hacia su propia familia. Estamos hablando de un patrón de personalidad, de una psicopatía que requiere un control. Estamos hablando de personas que controlan y que miden perfectamente y que miden los comportamientos y que se preocupan mucho de ofrecer esa imagen hacia afuera que no se corresponde con la realidad. Que era lo que estábamos hablando antes. Efectivamente. Y es lo que decíamos, es que no es anómalo, es que es un patrón que se repite. Pero no queremos, como socialmente hay un comportamiento aceptable, nos cuesta como sociedad todavía integrar no, esto no está bien. Hay otro dato muy llamativo, que es que casi el 60%, Ángeles, de las mujeres víctimas mortales por violencia de género no había denunciado previamente. Es difícil también para los menores identificar
que están siendo utilizados para dañar a sus madres? Por supuesto es difícil para los menores porque los menores, la concepción que tienen de una madre y de un padre son figuras de seguridad, figuras de afecto, figuras de protección y por lo tanto no hay una concepción y una conciencia de lo que está haciendo mi madre o mi padre. Mi padre es utilizarme para hacer daño a mi madre. Los menores no tienen ese nivel de conciencia, ¿no? Ismael, ¿es posible para los menores superar el impacto de sufrir esta violencia o de observar cómo su madre la padece? ¿Cómo se consigue? Va a depender mucho de la edad del menor o de la menor de edad. De entrada, si entramos en el periodo evolutivo, antes de los 6 años, hay una situación de amnesia infantil de que igual no lo recuerdan y si recuerdan algo impactante van a tener comportamientos motóricos y no cognitivos, no interiorizan ese daño. Siempre y cuando no sea un daño desproporcionado. Si es un daño coyuntural, circunstancial y sobre todo maltrato psicológico, no le va a quedar secuela si es menos de 6 años. Pero si es mayor de 6 años, ahí ya empieza a generar un daño que igual tiene una aparición demorada. No aparece en ese momento, sino pasado un tiempo, cuando empiezan a tener relaciones de pareja, igual florece ese impacto y ese daño que está ahí aletargado, que está larvado, hasta que se presentan las condiciones y sobre todo la madurez psicológica de estos niños y niñas. Bueno, pues a pesar de que las cifras de la violencia machista son contundentes, hay formaciones políticas como Vox que aseguran que la violencia no tiene género y que por tanto es una falacia. También lo argumentan con el reciente caso de una madre que mató a su hija en Cataluña y que reconoció que lo hizo para hacer daño al padre. Les pregunto a quien quiera de la mesa, ¿cómo es posible que la ideología pueda ponerse por encima de los datos? Vamos a ver, cuando estamos hablando de violencia de género, estamos hablando de la violencia que realizan los hombres sobre las mujeres por el hecho de ser mujer. Estamos hablando de una violencia que es estructural y milenaria, es decir, somos herederos y herederas de una historia donde las mujeres han sido víctimas de violencia a lo largo de la historia. Una violencia invisibilizada, ocultada, negada, y que afortunadamente en el Estado español en concreto, a partir de la década de los 80, empiezan a aparecer las primeras denuncias, ¿no? Entonces, evidentemente, esta parte de la sociedad o esta parte política, ¿no?, que niega la violencia contra las mujeres, están no queriendo ver un problema estructural que sufren las mujeres por el hecho de ser mujer, ¿no? Yo creo que esto es como la parte que hablaremos a continuación, ¿no? Y en la que tanta pedagogía hemos tenido que hacer y ustedes han hecho desde la aquí, parte desde de la los medios pandemia, públicos. sí, nos vamos a ir enseguida. La negación de que el virus existe, la negación de que la vacunación ayuda, y es decir, cómo estas personas pueden negar la mayor, ¿no? Pueden negar la evidencia científica, pues por suerte o por desgracia existe de todo en la vida y hay personas que anteponen una ideología sin basarse en absolutamente nada por encima de los datos reales, personas que están desconectadas de la realidad. Bueno, pues como decía Natalia Sujanani, vamos a hacer una breve pausa y en unos minutos, a la vuelta de publicidad, vamos a abordar toda la actualidad de la pandemia. Las variantes del coronavirus comprometen la desescalada en algunos países de nuestro entorno y podrían complicar esa deseada vuelta a la normalidad. Además, y aunque la vacunación avanza a buen ritmo en el archipiélago, la isla de Tenerife no logra doblegar la curva y su capital, Santa Cruz de Tenerife, ya es una de las ciudades españolas con mayor incidencia de la enfermedad. Ante este escenario, cabe preguntar, ¿es el momento de plantearnos la retirada de las mascarillas o sería una medida precipitada? Lo vamos a debatir enseguida, a la vuelta de publicidad. No se vayan.
11 menos 10 de la noche, estamos en directo en Fuera de Plano en Televisión Canaria. Comienza la cuenta atrás hasta el 31 de julio, fecha en la que el gobierno de Canarias espera haber inmunizado al 70% de la población diana. Restan, por tanto, 44 días y por delante está el reto de vacunar a 790.000 personas en un escenario en el que irrumpen nuevas cepas y en el que Canarias anota hoy 159 nuevos casos, el 77% de ellos en Tenerife, aunque la pandemia no ha terminado. El fin de las mascarillas en exteriores parece cerca, sobre todo después de que el presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, anunciara que la decisión se tomaría pronto. Para hablar de todo ello, nos acompañan esta noche Amos García, que es presidente de la Asociación Española de Vacunología. Buenas noches, Amos, bienvenido. Hola, Miguel Ángel. Está con nosotros también Luis Ortigosa, que es pediatra, como saben, y miembro del Comité Asesor de Vacunas. Buenas noches, Luis, bienvenido. Hola, buenas noches. Está con nosotros también esta noche Ana Darias, que es subdirectora de Atención Primaria de Tenerife. Buenas noches, buenas Ana. noches. Bienvenida de nuevo. Y sigue con nosotros Natacha Sujanani, que es directora gerente del Hospital de la Candelaria. Numerosos estudios evidencian la baja transmisión del virus en espacios abiertos y subrayan que es bastante improbable contagiarnos en este tipo de ambientes. Le pregunto a la mesa, con el debate que se ha abierto esta semana, ¿tiene sentido seguir imponiendo la mascarilla al aire libre o es el momento, empezamos por ti, Luis, de poner fin a su obligatoriedad? Lo ideal sería no tener mascarillas, pero yo creo que en el momento en que estamos, y además realmente en Tenerife, pero incluso en el resto, yo creo que lo que hay que mirar es cómo está la situación epidemiológica, cómo estamos de vacunados y ya llegará el momento de quitarse la mascarilla. Yo creo que a nadie de nuestra cultura, de nuestro medio, le gusta utilizar mascarilla, pero mientras sea necesario, fíjense ustedes que es el mejor método no vacunal que ha hecho poner freno a la transmisión del virus, en lo que se ha podido, con lo cual yo creo que el momento de retirar la mascarilla llegará cuando llegue, es igual que sea en junio que en julio, pero yo creo que realmente no hay que tener prisa hasta que no esté la situación controlada. Natacha, una encuesta europea asegura que 1/3 de los españoles piensa seguir llevando la mascarilla en lugares públicos, aunque dejen de ser obligatorias. ¿Cómo valoras este dato? Porque una parte de la población tiene miedo a quitársela. No, yo lo que no entiendo en qué momento no llevar la mascarilla se ha convertido en una urgencia vital para poner fechas y plazos. Es decir, hemos estado sumidos en una situación que ha cambiado los cimientos de nuestra sociedad tal y como la conocemos, en la que hemos perdido a mucha gente por el camino. A mí que estemos debatiendo o poniendo sobre la mesa que si tenemos que usar la mascarilla un mes más o un mes menos cuando estamos todavía vacunando, francamente me parece un debate absurdo, porque me parece un mal muy, muy, muy menor. Bueno, pues yo voy a seguir preguntando por lo mismo, aunque parece un debate absurdo. Y yo te contestaré, encantada. Entiendo perfectamente. Amos García, Dinamarca se ha convertido en el primer país europeo que va a quitar la mascarilla, no solo en exteriores, sino también en espacios interiores, a excepción del transporte público. ¿Cuándo crees que podremos tomar una medida similar en España? Yo es que estoy un poco en la línea de Luis y de Natacha. Yo que creo que plantear una carrera y una temporalidad sobre el momento que nos vamos a quitar la mascarilla me parece un error. La mascarilla no podemos empezar a debatir sobre si la vamos a quitar a finales de junio o en julio. La mascarilla no las quitaremos cuando tengamos una cobertura de vacunados con 2 dosis lo suficientemente elevada como para que haya impactado sobre la epidemiología de la enfermedad. En ese momento ya empezaremos a despojarnos de la mascarilla en los espacios abiertos, que no en los cerrados, En cualquier caso... Pero en Portugal, en Francia y en Alemania lo han hecho, ¿no? Sí, lo han hecho y vamos a ver qué resultado tiene. ¿Están equivocados todos? Vamos a ver qué resultado. No es que se hayan equivocado o no, lo habrán hecho en función de su porcentaje de personas vacunadas o en el impacto que está teniendo la epidemia en esos países, que es como hay que plantear el empezar a despojarnos de parte de la escenografía con la que hemos convivido a lo largo de la pandemia. Pero como muy bien ha dicho también Natacha, yo creo que hemos convivido con un problema que ha cambiado por completo la estructura y la forma de abordar los temas relacionados con la salud y que el uso futuro de la mascarilla en determinadas situaciones puede ser muy positivo. Por ejemplo, unas personas con una determinada patología de base en un transporte público. Por ejemplo, en el ámbito hospitalario, en determinadas unidades. Por ejemplo, yo estoy resfriado, puedo hacer las actividades normales de la vida, pero hombre, me pongo la mascarilla para salir a la calle y así evito contagiar a otras personas, como hacen en las culturas orientales. Yo creo que ese chip es conveniente no perderlo.
Ana, nos vamos a fijar ahora en la situación de Tenerife, donde la incidencia acumulada es superior a la del resto de islas y a la del resto de España, la media española. Fíjense, 125 casos por cada 100.000 habitantes en Tenerife frente a los 96 que hay en estos momentos de media nacional. Además, los datos en esta isla sobrepasan notablemente los datos que hay en otros puntos del archipiélago. El Gobierno de Canarias ha dicho esta tarde que los rastreos pudieran estar siendo menos eficaces en la isla de Tenerife. ¿Crees que esa es la explicación de lo que está sucediendo? No, yo no creo que sea la explicación. Evidentemente hay que buscar todas las posibilidades que puedan ponernos en esta incidencia en la que estamos, pero no creo que venga por ahí. A día de hoy los rastreadores consiguen llegar al día, a las 24 horas al positivo, pero yo quiero dejar claro que para que el rastreo llegue al positivo, el positivo tiene que llegarnos a nosotros. Y yo creo que hay una tendencia que, como sabemos, la mediana de edad ahora mismo de contagio está en 33, 35 años. Es esa población que no está vacunada, es esa población además que se concentra en el área sur con una diversidad cultural que puede también estar influenciando y que además notamos o estamos convencidos, porque así lo vamos viendo estos días, en el que hay una disminución de la percepción de la gravedad y en la que los contactos estrechos están dejando de querer ser encontrados, es decir, positivos a los que no nombran a los contactos estrechos y contactos estrechos que piden por favor no me nombres, por situación económica, por laboral, porque tengo un viaje. Y eso, en lugar de favorecer la incidencia, lo que hace es empeorarla, porque lo que hace es propagar más el virus. Yo creo que son comportamientos ahora mismo, junto con otras cosas que evidentemente tenemos que pulir, porque obviamente tenemos que analizar todo lo que está pasando. Y bueno, son varios factores, no creo que haya ninguno en concreto, pero no está en el rastreo el problema. Desde luego, si me permite, Miguel Ángel, si hay contagio es porque hay contactos sin protección. Los motivos por los cuales haya contacto sin protección es lo que puede ser objetivo de un análisis. Pero yo me contagio porque tengo un contacto sin protección. Los tenemos, vamos, hay fiestas de terminar de lavado, hay clubes de baloncesto que nos reunimos al final del campeonato, hay cierto que varios grupos vulnerables que también están afectados, porque cuando la cosa es que tenemos un contacto directo con el positivo y el positivo nos dice, me he quitado la mascarilla, más tiempo lo he debido y con más gente. Es decir, llega un momento en el que la gente es sincera lo que es el positivo. El problema está cuando intentamos rastrear, en donde si tú no me nombras al contacto y no me dejas encontrarte, yo no lo puedo buscar. Por eso, perdón, para que se entienda, Ana, porque una cosa es los rastreadores y otra cosa es el sistema de rastreo, que yo creo que sí que está fallando. Y es un tema multifactorial. Está claro que no solamente es lo que ya Ana lo ha explicado muy bien, pero yo creo que efectivamente el sistema de rastreo está fallando en algo y es lo que hay que pulir, porque está claro que, antes lo comentábamos... ¿Y dónde podría estar ese fallo? Puede estar muchas veces en lo que ella ha dicho, por ejemplo, vamos a ver, el sistema de rastreo se puede hacer como se está haciendo a nivel público y se intenta que cuando alguien se detecta, inmediatamente se buscan los contactos estrechos para sellarlo. Muchas veces hay otras formas o hay otros lugares de donde llegan esos resultados positivos y de repente no llegan a las 24 o 48 horas, sino que de repente llegan a los 5 días de haber sido el resultado positivo. Ahí hay 5 días en que esa persona que está infectando sigue infectando y está multiplicando, con lo cual el sistema, no estoy diciendo los rastreadores, sí, sino el sistema comprendido. Hay que pulirlo. Aunque parece... Porque desde luego lo que es evidente es que en Tenerife no hay ninguna predisposición genética que los chichareros tengamos más facilidad de contagiarnos. Y tampoco hay un nicho ecológico que favorezca... Está bien la aclaración de todas maneras. Es importante, claro. Bueno, aunque parece que el fin de la mascarilla, la obligatoriedad de la mascarilla en el exterior se acerca, la pandemia, y eso hay que dejarlo claro, lo estamos viendo con esos datos, no ha acabado. La variante india amenaza la vuelta a la normalidad en países como el Reino Unido, donde se ha retrasado 4 semanas la desescalada para tratar de frenar su avance. Mientras tanto, en nuestro país varias comunidades han detectado su transmisión comunitaria, varias autonomías. ¿Qué sabemos de esta nueva cepa, Wendy? Sabemos bastante, tenemos cifras. La cepa india, ahora denominada Delta, se ha detectado en más de 70 países y estudios científicos recién publicados aseguran que es un 60% más contagiosa y duplica el riesgo de hospitalización, aunque todavía no hay evidencias de que pueda ser más mortal.
Prueba de ello es lo que está sucediendo en Reino Unido, donde las infecciones han crecido un 45% y el ritmo de ingresos en los centros sanitarios se ha acelerado un 50% en la última semana, lo que ha provocado que el país retrase la desescalada y que Francia y Alemania pues hayan restringido la entrada de ciudadanos británicos, sobre todo por seguridad. Pero lo que más preocupa es que ha comenzado a expandirse por España, aunque desde el Ministerio de Sanidad aseguran que por ahora representa el 1% de los nuevos diagnósticos en territorios como Madrid, Cataluña, Castilla y León y Comunidad Valenciana. Ya hay transmisión comunitaria. Los expertos alertan de que el principal riesgo de esta cepa es su resistencia a la primera dosis de las vacunas. En el caso de Pfizer y AstraZeneca, la efectividad con un solo pinchazo cae hasta el 32%. Por el contrario, con la pauta completa, las 2 dosis de Pfizer protegen al 96% y el 92% en el caso del fármaco anglo-sueco. Esto ha llevado al gobierno británico a agilizar así pues las segundas inyecciones de sus ciudadanos, mientras que en Madrid y Galicia las autoridades han decidido acortar la pauta de la vacuna de AstraZeneca hasta las 11 semanas en lugar de las 12 que recomienda el fabricante. Andalucía también lo ha hecho, pero hasta las 10 semanas. Como ven, las mutaciones todavía pueden poner en riesgo la vuelta a la normalidad y cada vez más inmunólogos piden, sobre todo, y lo hemos dicho, apurar la vacunación. Vacunar y vacunar, que es lo más importante. Bueno, vamos a quedarnos con esa frase. Como vemos, todo indica que la cepa india es más contagiosa y países como Francia o Alemania han restringido la entrada de ciudadanos británicos. Al contrario, fíjense, de lo que ocurre justamente en Canarias, donde sí pueden entrar, donde sí pueden viajar. ¿Es seguro, Luis Ortigosa, abrir el turismo al Reino Unido o es un riesgo innecesario? No, es complicado y evidentemente cuando entran los tanto por avión como ahora que están llegando cruceros, lo ideal es que lleguen con PCR y con estudios, vamos, con el famoso pasaporte europeo que se va a poner ya en marcha. Yo creo que eso es importante para tratar de que por lo menos el turismo que vaya llegando llegue con la mayor seguridad de no transmitir. Pero aquí tenemos el problema. Yo creo que al margen de lo que nos pueda venir de fuera, que hay que saber frenarlo, vamos a seguir centrando en tenemos el problema en casa y tenemos que frenar la situación en Lanzarote, en Tenerife y en otras islas porque no está parada la transmisión. Lo hemos dicho, hay que aumentar el ritmo de vacunación. Yo creo que el ritmo de vacunación está a un ritmo buenísimo, tenemos vacunas y hay que seguir ampliando, pero paralelamente, siempre lo decimos, vacunar, vacunar y vacunar, pero al mismo tiempo mantener todas las normas de seguridad, porque es que... Sin bajar la guardia. Claro, gran parte de lo que está pasando es la transmisión. Si no hay transmisión, no hay infección. Sobre la transmisión comunitaria, varias comunidades autónomas aseguran que en sus territorios, Ana, hay transmisión comunitaria de la cepa india, precisamente, de la que estaba hablando Wendy hace un instante. En Cataluña se prevé, fíjense, que en solo una semana suponga el 20% de los contagios. ¿Crees que esta variante acabará siendo la variante mayoritaria Pues en probablemente, nuestro país? pues como ocurrió con la británica y como ocurre, pues cuando no será la cepa india, pues será la variante india, si la delta, pues será otra. Es decir, mientras el virus siga circulando, tiene esa capacidad y además es su modus operandi de ir cambiando para poder sobreexistir, ¿no? Lo que decimos todos, yo creo que lo fundamental es vacunar a la par que mantener las medidas y no venirnos arriba con me quito la mascarilla, porque lo que vamos a favorecer es que se siga contagiando y yo creo que tenemos que conseguir una vacunación del 70% como mínimo y si es posible mucho más, con una incidencia que baje por debajo de 50 y si es posible por debajo de 25, para poder hablar de control y de poder abrir la mano en alguna medida. Amos García, Madrid, Galicia y Andalucía han adelantado la segunda dosis de AstraZeneca precisamente para esto, para tratar de frenar la cepa india. ¿Es una decisión adecuada? Sí, desde luego. Yo creo que lo que está pasando en el Reino Unido es fundamentalmente porque la estrategia que diseñaron en aquel país era de vamos a vacunar a todo el mundo que podamos y vamos a poner solamente una dosis y ya recuperaremos la pauta con 2 dosis. Esto ha significado que les entra una nueva variante, la variante hindú, y está haciendo mucho daño, afectando fundamentalmente a personas no vacunadas o personas con una sola dosis, porque como muy bien han comentado, con 2 dosis la protección es más que buena. Por lo tanto, dentro de lo que viene expresado en ficha técnica, que es a partir de las 4 semanas, pues adelantarla es completamente razonable, siempre y cuando en esas comunidades ya se vea la transmisión comunitaria de esta nueva variante. Natacha, el 80% de la población menor de 60 años elige en Canarias
una segunda dosis de AstraZeneca y no de Pfizer. Sin embargo, el contrato europeo con la farmacéutica anglo-sueca va a finalizar este próximo verano. ¿Eso quiere decir que estamos abocados a combinar fármacos en algún momento? Bueno, puede ser que en algún momento encontremos a grupos de personas que efectivamente hayan recibido la primera dosis de AstraZeneca y si realmente ese contrato finalmente se rescinde, finaliza, pues haya que optar por Pfizer. A mí me ha sorprendido gratamente la respuesta de los ciudadanos, sobre todo, bueno, puedo hablar del entorno del Hospital Universitario de la Candelaria, que cuando le explicamos a las personas y firman el consentimiento informado, el 60% eligen continuar con su pauta de vacunación tal y como la iniciaron porque han confiado y confían en el sistema, ¿no? Y a mí me ha parecido un ejercicio de responsabilidad y de conciencia cívica y ciudadana tremenda la elección de los propios ciudadanos que no tienen en muchos de los casos la formación suficiente como para saber diferenciar, ¿no? Y que han estado sometidos a una serie de bombardeo indiscriminado sobre unos temas que deben estar restringidos más al ámbito científico, ¿no? Yo creo que sí, que probablemente eso pueda ocurrir, creo que también está avalado y que se garantiza que haya una tasa de inmunidad adecuada, pero bueno, me quiero quedar con la respuesta tan positiva de los ciudadanos y la confianza en la vacuna y las ganas de salir hacia adelante. Y al mismo tiempo se está viendo cada vez, pues ya están empezando a salir trabajos científicos basados en que esta vacunación enteróloga, es decir, con una dosis primero, por ejemplo, de AstraZeneca y otra de ARN mensajero, no es mala política. De hecho, es lo que ha recomendado el gobierno de España. Primera dosis de AstraZeneca, póngase usted Pfizer, y se ha generado este problema de, y si no usted firma este documento. Con lo cual, probablemente si no tendremos AstraZeneca dentro de un año, a lo mejor tenemos que vacunar con otras vacunas distintas, con lo cual la mezcla de vacunas, que además ya se hace en otras vacunaciones, probablemente no ocasione ningún problema de seguridad. Y al revés, hasta entrena mejor al sistema inmune, con lo cual no tengamos, sobre todo porque hay gente que nos está oyendo y efectivamente la OMS, puede estar preocupada, la y no Agencia pasa Europea del absolutamente Medicamento nada. dice AstraZeneca, y si el gobierno de España dice AstraZeneca y Pfizer se puede hacer y se pueden vacunar y se deben vacunar, que probablemente la inmunidad va a ser buena. Estábamos hablando de la variante. Si me permites, además, es que las pautas heterólogas han venido para quedarse. Quiero decirte, si nos tenemos que poner una tercera dosis, claro, nos vamos a poner la vacuna que haya en ese momento. Y van a haber más vacunas. Por lo tanto, las pautas heterólogas no son malas. Como muy bien ha dicho el doctor Ortigosa, forman parte un poco de la cultura vacunal. Ya estamos aplicando pautas heterólogas en relación a determinadas enfermedades con vacunas diferente, por lo tanto han venido para quedarse, lo tenemos que asumir. Alemania, Francia, Dinamarca, Suecia, Finlandia están poniendo la pauta heteróloga ya desde hace un par de meses y lo que empiezan a publicar es muy positivo, en el sentido de que los problemas de seguridad era evidente que lo iban a tener, pero además los problemas de calidad en la respuesta potente. Todo está siendo muy potente con la pauta heteróloga, muy potente. Estábamos hablando hace un instante de la variante india y lo que es cierto es que la variante india pone de manifiesto que alcanzar la inmunidad de rebaño no es un objetivo nada sencillo. Y no solo depende de las vacunas, sino de otras variantes, como que aparezcan nuevas cepas del virus o de que la COVID-19 se extienda más rápido de lo previsto entre la población no vacunada. Para hablar de algunos de estos factores, Wendy Fuentes va a entrevistar a la viróloga del CSIC, Margarita del Val. Sí, Miguel Ángel, a estas alturas sabemos que las vacunas contra el coronavirus son eficaces para prevenir la enfermedad grave por COVID, pero no evitan el contagio. De ahí que muchos expertos pidan prudencia y duden de que la inmunidad de rebaño se pueda alcanzar este verano, a pesar de que llegaremos a vacunar al 70% de la población diana. Para profundizar en este tema, esta noche está con nosotros la viróloga del CSIC, Margarita del Val. Muy buenas noches, ya les saludo. Buenas noches. ¿Cómo está? Muy bien, encantada de estar con ustedes. Un placer para nosotros también. Usted ha asegurado que la inmunidad de grupo no es posible con ninguna de las vacunas disponibles. ¿Por qué? Porque estas vacunas no hacen segura a la persona que está vacunada, porque ella se puede contagiar y quizás contagiar a las demás personas.
Un estudio de la sanidad británica asegura que la segunda dosis de AstraZeneca previene hasta un 92% de hospitalizaciones por la cepa india. Con estos datos, ¿usted recomienda una segunda dosis de Pfizer o deberíamos completar con AstraZeneca? La eficacia de la vacunación con todas las vacunas, cada una con la primera y la segunda dosis de la misma vacuna, frente a la enfermedad grave, la hospitalización, los fallecimientos, es muy semejante y muy alta en el caso de todas las vacunas. Y eso se ha visto tanto en los ensayos clínicos como en el mundo real. La seguridad nos la dan los grandes números de personas que han seguido las pautas. Por eso, cuando hay números muy grandes, del orden de 36 millones de personas vacunadas con una dosis de AstraZeneca en Europa o de 10 millones ya vacunadas con las 2 dosis en el Reino Unido, podemos saber qué efectos adversos hay, aunque sean muy infrecuentes, precisamente porque se ha vacunado a mucha gente. Sin embargo, cuando se ha vacunado a poca gente y además no se ha tenido acceso a los datos, con poca gente solo podremos saber los efectos adversos que son bastante más frecuentes, no aquellos que son de menos de 1 en 100.000 personas, sino aquellos que a lo mejor son de 1 en 1.000 o 1 en 5.000 personas. Por lo tanto, la pauta de primero AstraZeneca y después Pfizer es una incógnita total en cuanto a seguridad. No se sabe si será más segura, menos segura, igual de segura, si tendrá otros efectos adversos, los mismos, distintos. Eso es una incógnita. Yo prefiero lo conocido porque además es una combinación la vacuna doble de AstraZeneca, primera y segunda dosis, las 2 de AstraZeneca, sí, es una de las vacunas, como las otras 4 que tenemos disponibles, de las más seguras de toda la historia. Nunca se habían visto efectos adversos tan infrecuentes en otras vacunas y, por lo tanto, es bueno conocerlos porque se puede reaccionar a ellos tanto la persona vacunada como el médico, el especialista, y conocemos ya un tratamiento para evitarlos. De tal manera que lo que al principio nos pilló por sorpresa y tenían unas consecuencias fatales, ahora mismo está mucho más controlado y ha bajado la gravedad. Pillado a tiempo ha bajado la gravedad. Por eso es importante difundirlo, pero hay que saber que ese riesgo existe y es un riesgo conocido. Con Pfizer es desconocido. Claro, que se ha podido reaccionar. También quería preguntarle, en Reino Unido la variante india está causando estragos y representa en torno al 90% de los contagios. Sin embargo, regiones turísticas como Canarias siguen pidiendo que se les incluya en su lista de destinos seguros. ¿Qué opina al respecto? ¿Usted cree que deberíamos seguir el ejemplo de Alemania o Francia e imponer restricciones a la entrada de los viajeros británicos? Yo creo que una restricción tan sencilla como pedir una PCR que baja aproximadamente el número de personas que entran contagiadas a la mitad, porque no detecta a todas. Hay personas que están incubando el virus, lo hemos visto, por ejemplo, con la selección de fútbol, que ha tardado 7 días en dar la cara en una persona, ¿no? Bueno, pues con la PCR de entrada es una medida sencilla y cree no que es suficiente. Le obliga a nadie a hacer cuarentena. No es suficiente, no es, pero bajaría a la mitad el número de personas que entran infectadas y sería una medida proporcionada y con un efecto bueno. El Gobierno ha anunciado que pronto se dejarán de usar las mascarillas en el exterior. Pronto. Es una decisión que podría llegar a principios de julio. ¿Le parece adecuado? ¿Hasta cuándo se debería seguir usándola? No nos tenemos que olvidar de la coletilla. Solo se podrán dejar de usar en el exterior cuando se mantengan las distancias. Y hay que recordar que hemos renunciado a mantener las distancias, salvo en actos organizados, en eventos en los que te sientan en un sitio o no te permiten acercarte a otra persona. En cuanto nos juntamos varias personas, no mantenemos las distancias porque como llevamos mascarillas, si de verdad cuando nos quitemos las mascarillas vamos a mantener las distancias, entonces estará bien. Pero si vamos a renunciar a 2 medidas a la vez, recordar que ninguna medida es infalible, que todas ellas colaboran a que no se expanda la infección, que la vacuna es una medida más, es la mejor medida que tenemos, pero tampoco es infalible, precisamente porque los vacunados pueden contagiar también. Todavía no se sabe claramente si un poco menos, mucho menos y hasta qué punto puede ocurrir. Y por lo tanto hay que tener el cuidado, tampoco no tocarse con las manos la nariz y la boca. Ahora no lo hacemos porque llevamos mascarilla. Cuando dejemos de llevarla la tocaremos más y aumentará el contacto por superficies y el contagio. Hay que recordar que llevamos un porcentaje muy alto de personas vacunadas, un 30%, pero muy bajo porque queda todavía más de la mitad de la población que puede transmitir el virus libremente. Y precisamente vamos con un retraso de un mes, mes y medio respecto al Reino Unido,
en cuanto a tasa de vacunación y probablemente si desescalamos del todo, si tomamos libertad total, pues estaremos dentro de mes y medio, como están ellos ahora, subiendo los casos. Tomamos nota. Gracias por haber estado esta noche con nosotros. Margarita del Val, buenas noches. Buenas noches, un saludo. Un placer. Miguel Ángel, ahora me gustaría saber qué opina la mesa de esta entrevista. Bueno, pues yo voy a coger la pregunta a Wendy y se la voy a trasladar a la mesa. Margarita del Val ha explicado por qué no lograremos la inmunidad de rebaño con las vacunas actuales y yo se lo pregunto a Mos García, que lo tengo al lado. ¿Estás de acuerdo? ¿En qué circunstancia podríamos alcanzarla? Vamos a ver, una cosa es conseguir interrumpir la circulación del virus, eso se consigue con coberturas elevadas, porque si tenemos un porcentaje amplio de la ciudadanía protegida con la vacuna, el virus va a tener más dificultades de circular. Y es cierto que para conseguir lo que conocemos como inmunidad colectiva, se necesita que la vacuna no solo evite la enfermedad, sino también evite la infección, ¿no? Esto todavía no está resuelto, no se sabe, pero ya empieza a haber producción científica al respecto muy subjetiva de que las vacunas realmente también evitan la infección, con lo cual el concepto de inmunidad colectiva sí que se podría conseguir. Israel acaba de sacar evidencia científica en la que todo apunta a que también se consigue evitar la infección. Pero lo importante es romper la transmisión del virus mientras tengamos esa incógnita y para eso lo que tenemos que conseguir es coberturas del 70% y más allá, como dijo antes Ana. Y yo creo que ahí, perdón, tenemos, y tú lo has nombrado, ¿no? El ejemplo de Israel que va a ir por delante. Yo creo que lo que vaya ocurriendo en Israel es lo que podemos extrapolar al resto del mundo y a nuestra propia sociedad, viendo cómo ellos avanzan y desde luego los avances que se han conseguido y que se están consiguiendo en Israel es ahí a lo que tenemos que tender, ¿no? Luis, estábamos hablando de la transmisión del virus. La vacuna española que prepara el científico Luis Enjuanes del Centro Superior de Investigaciones Científicas, esa vacuna evitaría la transmisión del virus. Una vez que dispongamos de esta vacuna, ¿se podría inocular con ella a las personas que ya han completado la pauta con otros fármacos? Claro, sí hace falta. O sea, ahora hay que ver... ¿Sería conveniente hacer eso? No lo sabemos, porque hay que ver la durabilidad de la inmunogenicidad de las personas o bien que han tenido ya la enfermedad, que se está viendo que mantienen y tienen un nivel de anticuerpos y de inmunidad celular suficiente, y sobre todo los vacunados. Entonces hay que ver si realmente dentro de un año tendremos que volver a poner una tercera dosis y entramos donde antes dijimos, tendremos que utilizar vacunas heterólogas, podríamos utilizar esa vacuna española si estuviese ya disponible, que va a tardar un poquito, o bien otras vacunas que hay ahora mismo en camino. Con lo cual, la marcha de la pandemia y la marcha sobre todo de la duración de la inmunogenicidad es lo que nos va a decir si va a hacer falta nuevas dosis de vacunas. Le hago una pregunta que se las voy a hacer a los cuatro. Según los responsables del laboratorio BioNTech, que son los que están detrás de la vacuna de Pfizer, la pandemia va a terminar a mediados de 2022. Les pido que saquen la bola de cristal, pero es que lo dicen ellos, entonces hay que... Yo siempre digo, Miguel Ángel, que yo veía a Mamós que era un profeta... Y eso es listo, ellos son los que sacaron los primeros... Sí. No, pero me refería a que yo veía a Mamós que era un profeta menor, pero mi capacidad de profetizar se ha ido deteriorando con los años. Yo honestamente soy incapaz de decir cuándo va a acabar la pandemia. Va a acabar cuando tengamos porcentaje amplio de la ciudadanía vacunado. Y un porcentaje amplio significa un 70% y más allá. ¿Cuándo conseguiremos eso? Hombre, lo antes posible. Y no significará que se acabe la pandemia, porque conviene no olvidar que una pandemia es un problema global, que no requiere solo de recetas locales, es decir, el problema no se va a solucionar solo en nuestro país, solo en Dinamarca, solo en Estados Unidos, solo en Canadá, se tiene que solucionar en todos los países del mundo. Y en varios países en vías de desarrollo la vacuna no es que sea un lujo, es que es un sueño todavía. Y la pandemia se acabará cuando tengamos cobertura elevada en todos los países del mundo y todos los ciudadanos del mundo estén protegidos. Luis Ortigosa, Sanidad ha autorizado la vacunación a mayores de 12 años. ¿Deben inocularse antes de que comience el próximo curso escolar? Hombre, sería ideal. De hecho, esta mañana la ministra de Educación ha dicho que tienen en cartera la posibilidad de que este colectivo de 12 hasta 16 años se comience a vacunar en la primera semana de septiembre. La Asociación Española de Pediatría hace ya 2 semanas emitió un comunicado diciendo que era recomendable en este momento que ya tenemos vacunas aprobadas por las agencias reguladoras de vacunar a grupos de adolescentes comenzando
por los grupos de adolescentes con enfermedades crónicas, con trastornos neurológicos, grandes dependientes, para a continuación pasar a adolescentes sanos. Y aquí introducimos el debate que se está planteando. Personas que enferman con menor gravedad y con menor frecuencia deberían ser vacunadas antes de vacunar a otras personas en otras partes del mundo mayores, vulnerables. Ese es un dilema ético que tendríamos que plantearnos. Nosotros luego, como pediatras, pensamos que sería ideal poder vacunar a todos los adolescentes, y aquí voy a intentar hacer un minuto, porque es que la adolescencia es una etapa fundamental en la vida de las personas, y durante este año estamos teniendo, tú como psiquiatra lo sabes, nosotros la semana pasada tuvimos el congreso también de la Asociación Española de Pediatría, y ya ahí vimos la cantidad de problemas psicopatológicos que están empezando a presentar los adolescentes por el trastorno pandémico. Con lo cual, ¿es importante vacunar a los adolescentes en este mundo occidental? Es importante. ¿Tenemos vacunas para todo el mundo? Ese es el tema. O sea, el G7... De momento parece que las hay. El G7 la semana pasada dijo que iban a dar... No para todo el mundo. El G7 dijo que iban a dar 1.000 millones de dosis. Vamos a ir por partes. Natacha estaba sintiendo. Sí, asiento porque me parece tremendamente acertado, como siempre, el comentario del doctor Ortigosa. Así como en los menores de 12 años aproximadamente, el tema de la adaptación a la nueva realidad ha sido espectacular, y yo creo que los pequeños nos han dado una lección a todos precisamente por esa plasticidad de la que hablaba antes y la capacidad de adaptación. En los adolescentes hay secuelas porque es una etapa muy importante de la vida en la que empieza ese tránsito y en la que la sociabilidad fuera del ámbito familiar es fundamental para construirse como personas, como individuos, para reafirmar su individualidad, para iniciar su sexualidad. Es muy importante tocarse, verse, reunirse, juntarse, y realmente han estado privados de eso durante 1 año y medio, y eso sí que les está pasando secuela ahora mismo, y sí que estamos viendo un aumento importante de trastornos del espectro neurótico. No estamos hablando de trastorno mental grave, pero sí del espectro neurótico, que está pasando factura a los adolescentes. En este sentido, debemos vacunarlos lo antes posible, porque además son transmisores, porque precisamente se saltan las normas, y quizás no tengamos que ser excesivamente duros sobre ellos, aunque insistamos en que tienen que cumplirlas, pero son transmisores, sí, pero es verdad que tenemos que ver el resto del planeta, cuántas personas vulnerables están muriendo por el camino porque no tienen acceso a la vacuna, que es un lujo, que no olvidemos que estamos teniendo un auténtico lujo, estamos recibiendo la vacuna del COVID de manera gratuita. Y si me permites, Miguel Ángel... Por supuesto. Encima que no has ido a Iker Jiménez hoy, que te había invitado y te ha venido para acá, ¿cómo no te voy a permitir? Mira, comentarte que son muy pocos los países que están controlando el 70% de las vacunas disponibles frente al COVID, ¿eh? Y eso es señal de que algo no está funcionando bien. Por supuesto que hay que vacunar a los adolescentes, claro que sí, pero el gran debate está, ¿debemos vacunar a un colectivo que, como muy bien ha dicho el doctor Ortigosa, tiene un perfil de riesgo bajo en relación a sufrir la COVID, a pesar de todo ese conglomerado de secuelas que ha comentado también Natacha, y dejar sin vacunar a países en los que la vacuna, repito, no es que sea un lujo, es que es un sueño? Porque además conviene no olvidar de que estamos en una pandemia, y conviene no olvidar que si dejamos territorios amplios sin vacunar, en los mismos van a haber casos, y cuantos más casos haya en esos países, más posibilidades de aparición de nuevas variantes. Y eso es otro elemento clave que tenemos que tener previsto. Si tenemos cobertura del 70%, yo creo que el gran debate es qué hacer con las vacunas que tengamos. Si hay vacunas para todos, fantástico. Estamos en directo en Televisión Canaria, son las 11:23 de la noche, y tenemos una triste noticia que habrán visto sobreimpresionada, que nos estaban pasando la información nuestros compañeros de los servicios informativos. Nos vamos a ir en directo hasta la isla de Lanzarote, hasta el norte de Lanzarote, porque hemos tenido noticias del naufragio de una patera en la zona de Órsola, al norte de la isla de Lanzarote. En esa patera, por la información que tenemos, viajaban 46 personas, se han podido localizar de momento a 31, hay una persona fallecida, es lo que sabemos de momento, y ahora mismo continúa la búsqueda
de supervivientes. Parece que en la embarcación, en esa patera, viajaban niños y viajaban también mujeres embarazadas. En esa zona de Órsola está nuestro compañero Alberto Fabricio y la cámara Liliana Umpierres. Alberto, muy buenas noches. ¿Cuál es la situación ahí en Órsola a esta hora de la noche? Muy buenas noches, Miguel Ángel. Así es, como decías, triste suceso el que ocurría hace apenas una hora, sobre las 10 de la noche, aquí en el muelle de Órsola, muy cerca de donde sale ese barco hacia La Graciosa. Como tú decías, una patera volcaba con 46 personas en su interior. Hasta el momento, los datos oficiales que tenemos es que se han rescatado. Ahora mismo las tenemos aquí, como pueden ver en imagen, a esas 31 personas que se encuentran, como tú habías dicho, entre ellas hay algunos menores, a una mujer embarazada que ya ha sido trasladada al hospital, y hay que lamentar de momento un fallecido. En estos momentos las labores de búsqueda continúan en la costa de esta localidad del norte de Lanzarote, en el municipio de Aría, exactamente en Órsola. Repetimos, hace apenas una hora, sobre las 10 menos 5, volcaba esa patera con 46 personas a bordo. Los servicios de rescate se encuentran en esta zona. Voluntarios de Cruz Roja, Guardia Civil, Policía Nacional siguen buscando, y también vemos a muchos vecinos de la localidad que se han acercado a ayudar a los migrantes que en estos momentos están siendo atendidos por voluntarios de Cruz Roja. También hemos podido saber que la Salvamar Al Nair está llegando ahora mismo a esta zona desde Arrecife para ayudar con ese rescate en el mar. También el helicóptero Limer 202 de Salvamento Marítimo está volando hacia la zona. Se espera que lleguen apenas unos 15 minutos, y la Guardamar Concepción Arenal está pendiente de si sale desde Puerto del Rosario hasta esta zona de Órsola para ayudar con esas labores de rescate. Vemos a personas aquí que continúan con la búsqueda, escuchamos algunos gritos de algunos vecinos y vemos cómo siguen esas labores de filiación de los voluntarios de Cruz Roja, ayudando a estas. De momento, repetimos, hay 31 personas en tierra de esas 46 que viajaban en esta patera, entre ellas algunas menores, alguna mujer embarazada que ha sido trasladada al hospital. Hay que lamentar un fallecimiento hasta el momento, y se continúa con esas labores de rescate que continúan en esta zona de Órsola, en el norte de Lanzarote. Compañeros, seguiremos muy atentos. Hay mucha expectación, muchos vecinos también están ayudando con lo que pueden, y estamos muy atentos a ver qué es lo que ocurre y que no tengamos que lamentar ningún fallecido más. Alberto Fabricio, muchísimas gracias por esa información de última hora. Vamos a estar muy pendientes de este suceso. Recopilamos los datos que nos acabas de dar. 10 de la noche se conocía el vuelco de esa patera en el muelle de Órsola. 46 personas que viajaban a bordo, 31 personas han podido ser localizadas y al resto se les está buscando. Gracias, Alberto. Seguiremos aquí. Buenas noches. Buenas noches. Pues como le decíamos, esa es la recopilación de los datos. La Salvamar, que está dirigiéndose hacia la zona, y se espera a ver si es necesario que salga una guardamar hacia la zona de Órsola. La oscuridad de la noche está haciendo bastante difícil esas tareas de localización. Hay menores en la patera y hay también mujeres embarazadas. Nosotros vamos a seguir adelante con el programa, muy pendiente, con los ojos puestos en Órsola. Si tuviéramos que volver ahí, volveríamos en un instante para conocer la última hora. Y fíjense qué día para hablar del siguiente reportaje que hemos preparado para hoy, que es hablar de si los españoles somos o no felices. Con estas circunstancias, evidentemente cuesta mucho más serlo. Vamos a tratar de recopilar los datos y ofrecerles ese reportaje después de la publicidad. ¿Somos o no somos felices los españoles? ¿Y por qué? Viendo todo esto, pues razones para ser felices no nos faltan. Regresamos enseguida. Ya estamos de vuelta con ustedes. Canarias es uno de los territorios de España más felices, a pesar, eso sí, de contar con unos índices de pobreza y riesgo de exclusión social desorbitados. Pero, como casi todo, la felicidad y la infelicidad son relativas y no discriminan entre clases o rentas altas y bajas. Lo vamos a ver en nuestro reportaje de esta noche, que se titula Sonría, por favor.
La maquillamos de armonía y equilibrio. La pintamos con bienestar y paz. Y la cubrimos con satisfacción y entusiasmo. Es la vida feliz, la de los vivos colores y la del estado ideal al que tanto nos cuesta llegar. La felicidad es, junto a la tristeza, el miedo, la ira, el asco y la sorpresa, una de las 6 emociones básicas del ser humano. Una sensación que, según los expertos, es subjetiva y efímera. La felicidad es un estado de satisfacción positivo, de satisfacción de necesidades y deseos, ¿no? Y obviamente puede ser constante si nos atenemos a que podemos vivir en el Tíbet, ¿no? Como el Dalai Lama, ¿no? Incluso les diría que personas como Dalai Lama pues seguramente tienen momentos de infelicidad, ¿no? De hecho, yo tengo pacientes en mi consulta que reconocen no haber sentido nunca felicidad, ¿no? Y los que tienen felicidad, pues sí, pueden ser más cortos o más largos. Nunca todo el tiempo puede ser uno feliz. Nuestra felicidad depende principalmente de una sustancia química que se llama serotonina. La produce el cerebro y los intestinos. Doctor Eugenio Gómez, ¿cómo se genera la sensación de felicidad en el ser humano? Hay una serie de sustancias químicas que están en el cerebro, básicamente 4, que actúan sobre esto que llamamos la felicidad. Una de ellas es una hormona, es la oxitocina, y luego hay una serie de sustancias químicas y neurotransmisores, como es las endorfinas, la serotonina y la dopamina. Centrándonos en la serotonina, una de esas sustancias químicas, ¿por qué se conoce a esta sustancia como la hormona de la felicidad? Bueno, básicamente porque se ha implicado en algunos trastornos muy comunes y muy prevalentes hoy en día en la población, como son la ansiedad y la depresión. ¿Se puede aumentar la cantidad de serotonina? Sí, aportando los precursores de la serotonina. En este caso, el precursor de la serotonina es un aminoácido que se llama el triptófano. Ya que estamos en Canarias, pues los plátanos son ricos en triptófano. Por el contrario, lo que puedes hacer es intentar evitar que la serotonina que ya tienes en el organismo se degrade. ¿Cómo? Pues con fármacos, con algunos fármacos como, por ejemplo, es el caso de los antidepresivos. La serotonina está implicada en algunas enfermedades muy prevalentes, muy frecuentes y en este caso más frecuentes en mujeres que hombres, por ejemplo, en la migraña, la depresión, la ansiedad. En 2020, solo el 38% de los españoles se consideraba feliz, 8 puntos menos que el año anterior. Eugenio, ¿desde cuándo tienes depresión? Pues me vino hace unos 3 años y poco. No sé cómo explicarte, es como si te metes en una bola que tú dices, de aquí no quiero salir y no quiero que nadie me hable, ni que nadie me mire, ni que nadie me diga, vamos, nada. ¿A raíz de? De una noticia que me dieron de una muerte de una hermana por cáncer. No quería, ¿sabes?, levantarme, incluso llegué a decirle al médico que me quería morir. ¿Se puede ser feliz con esta depresión? Yo digo que no. ¿Sabes el por qué? Porque si no tomas tratamiento no puedes llevar. Y tú quieres alegrar la cosa, pero sabes que le estás haciendo daño a los familiares. Para prevenir la detección de estas situaciones es muy importante la detección precoz, hacer uso de los equipos, digamos que multiprofesionales que puedan estar en el entorno inmediato de la persona, desde el médico de cabecera, pediatría, psiquiatría, psicólogos. Si es que han aumentado los casos, sobre todo de, digamos que de factores disfóricos, ¿no? Aumento de irritabilidad, ira, ansiedad, miedo. En el ranking mundial de la felicidad, España ocupa el puesto número 24. Estamos lejos del país más feliz del planeta, Finlandia. Eduardo Serradilla, canario residente en Finlandia. ¿Cuánto tiempo llevas viviendo en el país? De manera fija, 16 años. ¿Por qué crees que Finlandia lidera el ranking de países más felices del mundo? Primero, tienen opciones que no hay en España, a nivel formativo, a nivel cultural, a nivel profesional. Por su forma de entender la vida, un finlandés no tiene la necesidad imperiosa que tiene un español de comprarse una casa, porque hoy está aquí, mañana está en España y pasado está en Alemania. Todo lo que en Canarias y en España cuesta
15 salidas, 15 visitas, 15 llamadas y 6 meses de trámite. En Finlandia puede ser una semana. Y eso, a la fin y a la postre, lo que te da es calidad de vida. ¿Es realmente Finlandia el país más feliz del mundo? Vamos a conocer el punto de vista de un profesional. Ruth Franco, psicóloga, ¿tienen razón esos rankings que sitúan a Finlandia como el país más feliz del mundo? Lo que tenemos que tener en cuenta es que esta medida lo que es una media de un conjunto pues muy variado de factores, donde pesa lo mismo en el resultado final si digamos que te has divertido, te has reído mucho ayer, o el nivel de confianza que tienes en tu gobierno, el nivel de servicios que recibes. ¿Eso se traduce en tener un menor número de personas que necesitan de ayuda psicológica? Una cosa no lleva a la otra. Aún así hay mejorías, es decir, Finlandia ha hecho un esfuerzo muy grande para, por ejemplo, reducir su tasa de suicidio. Alrededor del 20% de la población menor de 30 años ha tenido síntomas depresivos. Pues ¿cómo es posible que esto no se traduzca en un nivel generalizado de insatisfacción? Esa cuestión de la posibilidad de recibir ayuda. Dentro de nuestras fronteras, los canarios nos sentimos más felices que la mayoría de los españoles. Según el último estudio del INE, el archipiélago es la sexta comunidad autónoma donde más satisfechos estamos con nuestras vidas. En Canarias se da una situación curiosa en el sentido de que tenemos menores niveles de renta comparativamente con otras regiones de España y los niveles de felicidad parecen más elevados, ¿no? La felicidad no solo tiene que ver con la renta, sino también con lo que los economistas de la felicidad llaman bienes relacionales. En cierto sentido, con quién compartes, con quién estás, el tener o no conflictos dentro de la familia, conflictos dentro del trabajo. Y en ese sentido, digamos, la sociedad canaria tiene menos aislamiento por la proximidad, digamos, por lo pequeñas que son las islas, ¿no? En comparación pues, con otras regiones urbanas. Tres cosas hay en la vida: salud, dinero y amor. La salud, el dinero y el amor son las tres cosas que más felicidad nos aportan, independientemente de la nacionalidad, raza o religión. De estas tres destaca la salud. De hecho, para el 60% de los españoles, lo más importante para ser feliz es gozar de bienestar físico y mental. La salud y las patitas que no las tires. Teresa, en 2011 sufriste un grave accidente de moto en el que perdiste una de tus piernas. Desde ese momento, ¿cómo te ha cambiado la vida? Ha cambiado todo, y cuando digo todo, es la familia, los amigos, hasta el aire que respiro. Los sueños han cambiado también, pensando siempre en positivo. Valoras más todo lo que tienes. Antes no es que no la valorara, por supuesto, pero como las tienes, no las sabes apreciar, no le ves el valor. Ahora sí. Los amigos, tenía 100.000, pero a la hora de la verdad cuentas con los que verdaderamente te rodean, te echan una mano y te sacan adelante, y con los que compartes y eres feliz. La felicidad la tienes que buscar tú mismo, nadie te la da. Es cierto que una situación traumática, como puede ser un accidente, puede condicionar nuestro estilo de vida. Lo que es cierto es que se puede aprender a vivir con ello, viviendo de las oportunidades y de las fortalezas que tenemos y no de las amenazas y de las debilidades que nos deja esa situación. Una persona que está enferma, hablarle de felicidad. Cuando uno es feliz es cuando, por ejemplo, se plantea cosas en un futuro, cosas que vas a hacer, y esas personas automáticamente, el futuro es muy incierto, hay mucha inquietud, así que es bastante complicado. Aún así está lo que llamamos la resiliencia, que es lo que tenemos las personas para que ante una situación de estrés pues podamos vivirlo con normalidad. Lo segundo que más feliz nos hace es el amor. Casi la mitad de los españoles cree que entre los principales motivos de felicidad están su pareja y sus hijos. Yo me quedé embarazada con 29 y lo tuve, Alberto, con 30. O sea, con la edad que tienes tú. Te lo planteas más por una aportación a tu vida. Cuando lo tienes ahí en los bracitos es como te cambia la vida. O sea, te cambia la vida por completo, pero para bien. Es que yo me lo imagino y pienso, por ejemplo, en ese contrato de por vida biológico y es como, que va, no, me cuesta. Yo veo mi reflejo en él y eso también me hace muy feliz.
ver que hay una personita que es una esponja que está alimentándose de todo lo que tú le das. Sin embargo, a mí lo que me hace feliz es, por ejemplo, poderme centrar en un trabajo que sé que no es estable, pero sé que en este momento puedo estar 100% en este trabajo. Si no tuviéramos a Alberto, probablemente trabajaría en otra cosa distinta, porque cambié de trabajo, por ejemplo, porque tuvimos a Alberto. No te puedo llegar a decir si sería infeliz, pero está claro que Alberto aporta cosas que estando sola no hubiera aprendido, ni hubiera vivido, ni hubiera experimentado. Yo creo que no todos estamos capacitados para percibir esa felicidad. Yo me puedo sentir muy realizado sin tener hijos, y de hecho hay muchas personas muy realizadas sin tener hijos, y puedo también plantear mi realización teniendo un hijo. Pero esto hay que hacerlo de forma consciente. Tener un hijo es un trabajo, o sea, realmente, aparte de una inversión. Los hijos es una forma de realización, pero no es la única. Se puede tener experiencias muy hermosas en la vida sin tener hijos también, ¿no? Y como digo, a veces los hijos son la peor tortura de unos padres no preparados para ello. Los que no tienen hijos pueden obviamente encontrar su felicidad en su trabajo, en sus amistades, en su familia, en sus relaciones, en su interacción con el mundo. Y la tercera variable que más nos hace felices es el dinero. Para el 40% de los españoles, su cuenta corriente es clave para alejarse de la tristeza. Que el dinero nos aporta estabilidad material y emocional está demostrado. De hecho, un estudio realizado en Estados Unidos confirma que los millonarios son más felices, sobre todo si han conseguido su fortuna por méritos propios. Sin embargo, tanta riqueza también genera riesgos. Don Fernando López Arbelo, presidente de honor del Grupo Fedola y uno de los hombres con un patrimonio más grande de Canarias. ¿Cómo usted ha conseguido ese patrimonio? Con un trabajo de unos 70 años. Ya, pues con 12 años, algo así, un día se me ocurrió de ver higos picos, higos chumbos, en la misma tierra que tenían mis padres. Y yo decía, bueno, si yo lleno cestas de higos, me echa el hombre y voy de casa en casa, no venderé los higos. Pues ahí empecé y supe lo que era tener una peseta en mis manos. Ya luego de mayor, ya con 13 años, me gustaba mucho, te compré vender. Mi padre hizo un carro, compró un burro y ya con el carro y el burro yo seguía a mis anchas y me iba bien. Ya con 28 años, algo así, empezamos con el tema de papas, comprando papas en Inglaterra, importando papas de semilla, papas de consumo, exportando papas, empaquetando papas aquí y mandándolas a Inglaterra. Y bueno, pues ahí fuimos comprando un camión, otro camión, haciendo una ferretería, comprando una finca, bueno, y sumando. Y llegamos en los años ya 70, 70 y pico, pues víamos el camino del turismo. En el sur con un hotel, luego con otro. Desde la cesta de higos picos en los años 50 hasta el potencial de hoteles y de empresas que hoy tenemos. ¿Usted en algún momento ha deseado tener menos dinero y llevar una vida más normal? No. Nunca he deseado eso porque he llevado una vida muy bonita, muy buena, muy agradable, muy familiar y yo ni el más dinero ni el menos dinero me hubiera cambiado la forma de vida que a mí me gustaba vivir y la forma de vida que estaba viviendo. Si tú me dices que dinero o felicidad, yo digo que no, yo no lo entiendo así. Hay mucha gente con mucho dinero y son verdaderos desgraciados. Hombre, el dinero da satisfacciones, por supuesto, y felicidad dará también, no voy a decir que no. Mi felicidad matrimonial de mi mujer y mía y de toda mi familia hoy no la comparo con el dinero. A medida que alcanzamos o vamos pasando los primeros umbrales, ¿no?, de carencia de material y de bajos recursos, cada vez rinde menos la riqueza en felicidad. En ese sentido, pues claro, las clases medias tienen, digamos, una mejor situación comparativamente, ¿no?, con respecto a las clases populares, las clases trabajadoras, ¿no?, en el sentido de, bueno, tienen un cierto colchón
material, de seguridad en el empleo, recursos de como vivienda, etcétera, que digamos nos generan esas ansiedades, esa insatisfacción, ¿no?, que experimenta la gente de las clases más bajas. Además del dinero, a 4 de cada 10 personas les hace feliz un buen trabajo. Trabajar no siempre es una lata, en especial para los ingenieros que, según un estudio, es la profesión en la que más disfrutan de su empleo. Le siguen los profesores y los enfermeros. Una felicidad que es rentable para sus empresas porque los empleados tristes producen un 12% menos que los alegres. Tomamos un respiro y lo vemos luego, ¿te parece? Vale, bien, perfecto. Mejías, te interrumpimos un momento, sabemos que estás trabajando, pero queríamos preguntarte, ¿realmente son los ingenieros tan felices como dicen los estudios? La verdad que mucha gente piensa eso y tiene razón. En mi caso sí es así. En mi caso fue un tema vocacional totalmente, en el sentido de que desde la época ya del instituto y antes de entrar a la universidad quería ser ingeniero. Y fue lo que me dediqué, fue bastante duro, porque las ingenierías son bastante duras, pero bueno, es el trabajo que quería hacer y el que estoy haciendo ahora. ¿El hecho de disfrutar de tu trabajo hace que seas más productivo dentro de tu profesión? Es un tema, pero fundamental. Si no eres feliz en el trabajo, no vas a rendir. Lidia Monzón, ¿somos más productivos en el trabajo cuando somos felices? Sin duda es así. Se han hecho estudios acerca de ver cómo el trabajador, cuando realmente se siente satisfecho, se siente a gusto, está haciendo lo que le gusta, pues es muchísimo más productivo. Yo creo que en este sentido las empresas tienen que empezar a comenzar a cómo crear esos espacios de felicidad para los trabajadores. Y cierto que la palabra felicidad hace unos años no estaba para nada incluida en los entornos empresariales. Pues hay empresas, y alguna de ellas españolas, que ha metido dentro de su organigrama el gestor de felicidad. Y entonces ya no es el jefe con J, sino con G. ¿Bien? Desde ahí, a lo mejor la motivación no viene intrínseca con el trabajador, pero sí se le potencia. ¿Y cómo ha de ser el perfil de un líder para generar un buen entorno de trabajo? Para mí un líder hoy sería una persona que sería empática, que utilizaría desde luego la escucha con compasión en ocasiones, eso que te digo de poner corazón, ¿no? Precisamente, cuando tenemos la edad suficiente para trabajar, es cuando empezamos a estar más tristes. Según los expertos, la evolución de nuestra felicidad tiene forma de U. Somos más felices en la niñez y en la adolescencia. Solemos tocar fondo hacia finales de los 40 y luego valoramos el sentido del bienestar cuando nos acercamos a la vejez. En general se sabe que la infancia es un periodo feliz de la vida porque fundamentalmente el niño vive como más pegado a sus instintos y a sus situaciones de búsqueda de felicidad. Si un niño muestra signos evidentes de tristeza, apatía, desconexión por el juego, por las amistades, evidentemente presenta algún problema y hay que preocuparse, ¿no? Lo normal es que en esa etapa el niño disfrute de las relaciones y del afecto. La transición entre la infancia a la adultez o la adolescencia, ya uno empieza a tener como una especie de primera crisis de realismo, donde uno se decepciona de las amistades, empieza a descubrir la injusticia de la sociedad. Cuando somos pequeños, la vida es un juego. Pero según crecemos, los problemas, las preocupaciones y los miedos nos borran la sonrisa. Aunque nunca es demasiado tarde para volver a recuperar la alegría con la que nacemos. Como acabamos de ver, los niños reflejan el significado pleno de la felicidad y no suelen fingir ni esconder sus emociones. Y es que asimilar la tristeza de forma natural, saber gestionarla y no querer demostrar constantemente nuestra felicidad, aun cuando es falsa, es la clave para mantener una vida equilibrada. Pero eso no evita que las empresas de coaching, los libros de autoayuda o los retiros espirituales hagan caja con la promesa de ayudarnos a encontrar la alegría. Lo vamos a ver tan solo en un minuto a la vuelta de la publicidad. Les actualizamos antes de irnos a ese corte publicitario los datos que nos siguen llegando de Lanzarote. Saben que ha volcado una patera, como están viendo en el scroll, que estamos pasando durante toda la noche, una patera en la que viajaban 46 personas
a bordo. Hay 2 fallecidos, hablábamos de una persona fallecida, hay 2 personas fallecidas, 41 supervivientes y se está buscando a las otras 3 personas que permanecen desaparecidas. Están actuando en la zona Cruz Roja, la Guardia Civil, también muchos vecinos de la zona de Órsola se han ido a ayudar a rescatar a esos migrantes que habían volcado en la patera en la que viajaban. A la finalización del reportaje vamos a regresar en directo a Órsola para que Alberto Fabricio nos dé la última hora. Alto para la publicidad, vemos la segunda parte del reportaje y nos vamos a Órsola. Ya estamos de vuelta. La felicidad, además de ser objeto de deseo, es uno de los sentimientos más cotizados para las grandes marcas. Algunas de ellas lo utilizan para vender sus productos ofreciéndonos la promesa de alcanzarla a golpe de talonario. Pero la felicidad ni se compra ni se vende. De ahí que las claves para sentirnos bien con nosotros mismos pasen por aprender a asimilar todo tipo de emociones y no caer en la trampa, sobre todo de difundir un falso placer permanente en un mundo tan irreal como el de las redes sociales. Nuestro cuerpo experimenta de forma natural distintas emociones y todas son necesarias. No siempre podemos estar felices, pero aún así hacemos un esfuerzo por demostrar lo contrario. Una falsa felicidad que disimulamos con filtros para mostrar una perfección que en realidad no existe. Las redes sociales como Facebook o Instagram nos han hecho creer que la felicidad es una línea recta y constante, creando la llamada felicidad contagiosa. Un sentimiento que tenemos al ver la alegría de otras personas y que nos empuja a demostrar que nosotros también somos felices. Pedro Rojas, consultor y escritor, ¿hasta qué punto es real la felicidad que mostramos en las redes sociales? Yo diría que un porcentaje muy alto, las personas sonríen falsamente o generan situaciones en las que parecen que son felices, cuando puede ser una situación normal, que no necesariamente tenga que expresarse felicidad. Si tú te pones como ejemplo y empiezas a ver que hay muchas personas a tu alrededor que son mega felices o que están todo el día felices y tú no te sientes así, puedes pensar que algo malo te está pasando a ti. De hecho, la felicidad es algo efímero, coyuntural, no es algo duradero, no es que tú eres feliz todo un día, eres feliz a rato. ¿Esta práctica se realiza para presumir o para ser aceptado socialmente? Hay toda una generación de niños que ha aprendido a sonreír cuando sus madres o padres o representantes les piden en cada foto que sonrían. Y esto es tan común que a veces pienso que es peligroso. O sea, si un niño no aprende desde pequeño que hay situaciones tristes, cuando sea adulto, las frustraciones pueden hacer que peligre su propia integridad. Berta Bernat, fuiste una de las primeras influencers españolas con gran proyección internacional, con miles y miles de seguidores, pero un día decidiste cerrar tu cuenta de Instagram. ¿Por qué? Pues la verdad, el principal, quería vivir una vida más tranquila y ese rol y ese personaje que me había creado en las redes sociales pues me impedía estar o pasar más tiempo en casa, disfrutar de los planes y estar desconectada de verdad, porque al final tú inviertes mucho tiempo en una foto y ojalá todos fuéramos libres de no necesitar esa aprobación. Es evidente que se ha construido una vida en paralelo ficticia donde todo el mundo sí que expone su felicidad. ¿Alteran las redes sociales las relaciones entre las personas? Las alteran seguro. Si te fijas, hay gente que a lo mejor no es tan simpática en directo y luego te da un montón de likes. Todos tenemos como dos personalidades, la personalidad en la vida real y la personalidad en la vida virtual. Es verdad que a pie de calle está el debate de que la gente utilice las redes sociales para mostrar lo feliz que es, porque es normal que pongas tu mejor foto, tu mejor momento. Lo que ocurre es que muchas veces enmascaramos momentos de tristeza. Las emociones no son ni buenas ni malas, son emociones y la tristeza es un mecanismo de defensa. De hecho, cuando estás triste y tienes un problema, la tristeza hace que te relaciones con el problema, no es mala del todo. Ahora, ¿qué ocurre? No es lo mismo estar triste porque te ha pasado algo a ponerte triste,
Ahí es donde radica el problema. ¿Quién será? Ay, ¿quién será? ¿Quién será la felicidad? ¿Cómo será? ¿Y cómo será? ¿Cómo será la felicidad? La tristeza es necesaria, pero es menos rentable que la felicidad. Hay una marca de refrescos que ha conseguido ser sinónimo de felicidad. El 45% de los españoles la menciona de manera espontánea al pedirles una marca relacionada con la felicidad. Vanessa Morales, ¿qué es el marketing emocional y cómo se usa en publicidad? Pues el marketing va de conocer al consumidor y de intentar conectar con él de la manera más eficaz. Y lo que nos hemos dado cuenta es que el consumidor actúa mucho mejor en base a publicidades y a marketing que es más emocional, que toca las emociones. ¿Y por qué siempre se utiliza la felicidad como emoción? Yo creo que esto es lo que todos anhelamos, la felicidad, ¿no? O sea, algo que te satisfaga y que te llene hasta esos niveles es estupendo. ¿Qué problemas tienen las marcas? Y es que ya hay una muy grande, ¿no?, global, que ha acaparado ese territorio y entonces las marcas van de diferenciarse también. No solo la felicidad, hay otro tipo de emociones que se utilizan para activar a los consumidores. Hay, por ejemplo, sectores que utilizan el miedo para activar la compra. Hay ONGs que pueden utilizar la compasión o la empatía para conseguir suscriptores o gente que aporte a sus campañas. A veces la felicidad también es el producto. Es lo que venden los llamados coach. Se consideran los entrenadores de las emociones. Y no se olviden de que la mente no es solamente un cubo que llenar de conocimiento, sino un fuego que hay que encender. Muchísimas gracias y nos vemos en la próxima sesión. Carlos, finalizando una de tus clases online como coach emocional, ¿desde cuándo te dedicas a ello? Me dedico activamente al coaching desde hace aproximadamente unos 6 años. Soy arquitecto y a partir del año 2010 comencé a sentir ciertas inquietudes hacia planos más profundos del ser humano, ¿no? A pesar de que amaba la arquitectura, sentía que buscaba algo más, que necesitaba algo más. De hecho, la felicidad es una decisión. La felicidad es una decisión que se puede tomar cada mañana. Uno no tiene por qué ser víctima de las cosas que le suceden en la vida. Cuando tú aprendes a gestionar ciertas emociones, la emoción de la pérdida, la tristeza, la rabia o el miedo, pues automáticamente tienes una oportunidad. ¿Cuánto dinero, Carlos, se puede llegar a ganar por una conferencia? Cuando una persona tiene su propia empresa, el techo, como si dijéramos, del beneficio que puede obtener es casi el que la oferta y la demanda marque. El coach más conocido del planeta Tierra es Anthony Robbins en este momento y él ha llegado a facturar casi 40 millones de euros en un solo fin de semana con una conferencia, hasta lo que te digo, conferencias de manera gratuita, 100, 200, 300 euros. Maite Fernández, como psicóloga, ¿qué opinas sobre esa nueva figura emergente del coach? Yo en ningún momento como psicóloga he entendido que sea un intrusismo en la profesión. De hecho, el coaching nace de todas las teorías y del desarrollo científico que es la psicología y que ha aportado, ¿no?, al coaching como herramienta. Si venimos del ámbito terapéutico, si hay un psicólogo clínico que ha trabajado con una persona, pues una vez que la persona ha alcanzado esos niveles de estabilidad donde ya se puede plantear un objetivo a medio o largo plazo, ahí es donde entra, digamos, la herramienta de coaching. Los coaches suelen tener un discurso muy positivo basándose en frases como ser feliz es fácil o si quieres puedes. Este tipo de mensajes puede ser contraproducente para algunas personas. Yo considero que las recetas mágicas no existen, ¿no? Y me parece que muchas veces esas recetas mágicas a nivel emocional pueden generar como una carga, ¿no?, adicional a esa persona. Las charlas estas de donde podemos estar 1000 o 2000 personas y estamos escuchando de alguna manera cómo alguien nos dice cómo ser felices, cómo cambiar nuestra vida y demás, intentan ser una solución general a un problema particular. Tienen efecto en el momento, como una buena película, pero cuando salimos de esa charla vamos a seguir teniendo el mismo problema y en muchas ocasiones incluso agudizado. Que esa nueva oportunidad transforme tu vida y se transmita en tu entorno. Los retiros espirituales también se venden como lugares para conectarse con uno mismo y lograr alcanzar la felicidad. Si buscamos retiros espirituales en Canarias, encontramos algunas empresas especializadas como es esta, el caso de Inspiria, que nos ofrece algunos lugares, como por ejemplo en la isla de Gran Canaria,
donde encontramos un paquete que incluye habitación, 5 noches y actividades de yoga por casi 500 euros. Visitamos uno de esos retiros en la isla de Gran Canaria. Vicky, cuéntanos un poco en qué consiste este retiro y qué actividades llevan a cabo. Pues básicamente reconectar con lo suyo, con lo que tiene dentro. Mira, tenemos yoga 2 veces al día, normalmente por la mañana. Durante el día planeamos o yoga en la playa o caminatas. Cuando llegas aquí, solamente te tienes que preocupar de ti misma. ¿Dirías que la gente que viene hasta aquí viene en busca de la felicidad? Hombre, claro, retiro igual felicidad. Hay personas que vienen y se van maravilladas, ¿no? Se van súper contentos. Pero después está la persona que viene y es de una manera y se va de una manera completamente diferente después de una semana. En 2018 tuvimos una media de 25 huéspedes, pues el siguiente año se triplicó. La literatura también se ha beneficiado de la búsqueda de la felicidad. Los libros de autoayuda como este han experimentado un crecimiento continuo y sólido en los últimos años. De hecho, este mercado casi se ha duplicado desde 2013. Yo diría segunda sesión después de novelas más vendidos en la librería, lo que vendría a representar un 30 o un 40% del total de los libros que vendemos aquí. El aumento que ha habido con respecto a años anteriores pues ha sido entre un 10 y un 15%, y yo pienso que motivado por la situación que venimos viviendo desde el año pasado con el tema de la pandemia, ¿no? El perfil del público que compra este tipo de libros, pues mira, entre 25 y 50 años y un 80% mujeres. José Antonio Manchado, ¿cuántos libros de autoayuda y superación personal has escrito? De momento tengo 2. El primero fue Sea más feliz que el Dalai Lama, y el segundo libro, que es un libro que también está transformando vidas, se llama Estás enfermo, enhorabuena, descubre la oportunidad detrás de la enfermedad. Es revolucionario en el sentido de que las personas piensan que cuando uno está enfermo, digamos, es como un castigo de la vida, ¿no? Y sin embargo, este libro te habla de que la vida te está hablando a través de la enfermedad. Tiene una parte de meditación y luego tiene claves, tiene preguntas y luego tiene herramientas para que tú vayas reflexionando en tu día a día. ¿Por qué crees que cada vez tiene más público, más seguimiento este tipo de literatura? Ahora, en estos momentos donde la gente se está dando cuenta de que siguiendo unos patrones te llega esa sensación de infelicidad, esa sensación de vacío, entonces se busca completar, se busca aprender, el ser autodidacta, porque hay una gran demanda para poder gestionar sus vidas, para poder realmente ser libres, porque la felicidad en definitiva es ser libre, sobre todo aquí. El Viceministerio para la suprema felicidad social del pueblo venezolano. La felicidad también tiene un beneficio político, una herramienta que usa, por ejemplo, Nicolás Maduro. En 2013 creó en Venezuela el Viceministerio de la Suprema Felicidad. Andrea, ¿qué efectos tuvo la creación de este Viceministerio de la Suprema Felicidad sobre la población venezolana? El impacto sobre la población ha sido mínimo. Se suponía que el trabajo del ministerio en ese caso era llevar un poco de contraloría y orden en la ejecución, como por ejemplo el plan Misión Vivienda, que asigna casas de protección oficial a las personas, pero de forma completamente gratuita. Es un ministerio de nombre. ¿Tuvo el apoyo de muchos venezolanos o más bien lo percibieron como un elemento propagandístico por parte del gobierno? La gente ya está acostumbrada a la propaganda, a salir en televisión, a que se haga todo el alboroto y que luego no llegue a nada. El 90% de la población ni sabe, si se hace una encuesta en la calle, para qué es el ministerio. Antonio Domínguez, ¿cuáles son los países que reconocen la felicidad como un derecho fundamental y en cuáles está recogida en su constitución? En respecto a las constituciones modernas, concretamente hay dos, precisamente las dos Coreas, que establecen el derecho a la felicidad en sus constituciones, sin embargo, de distinta manera. Corea del Sur pues habla también del derecho a la búsqueda de la felicidad. Sin embargo, en la Constitución de Corea del Norte establece que el Estado garantiza el derecho a la felicidad de los ciudadanos mediante la economía autosuficiente y socialista, y que el Estado garantiza una existencia material libre a los ciudadanos. En el caso de Venezuela, en la Constitución no se habla
más que de que el Estado garantiza el goce de los ciudadanos de los derechos humanos. La palabra felicidad como tal o feliz no existe como tal. ¿Usted considera que los gobiernos o los partidos políticos utilizan la felicidad como herramienta política o prefieren hacer alusión a otro tipo de emociones? Los gobiernos, los partidos políticos utilizan todo tipo de emociones, utilizan el bienestar económico, utilizan el bienestar social y por lo tanto sí, utilizan la felicidad futura. Yo creo que la felicidad es más bien un estado personal que un derecho fundamental. La felicidad entra en la política y también genera beneficios económicos, pero ¿podemos elegir ser felices? Rafael Santandreu, ¿de qué depende la felicidad? ¿Es una cuestión de elección? Podemos aprender a tener la mente correcta para hallarnos en el mejor momento prácticamente siempre. Esto, la mente, digamos que lo filtra todo y con su interpretación yo puedo estar bien o puedo estar mal. Ahí está la llave. Lo que pasa es que el ser humano una y otra vez cae en la trampa, en el error de pensar que son los hechos los que me ponen bien o mal. ¿Y qué se necesita para ser feliz? Es necesitar poco. Lo que yo llamo combatir la necesititis, que es el mal del siglo XXI, ¿no? La necesititis es una enfermedad, ¿eh? Es la creencia de que necesitas mucho para estar bien. Necesitas estar delgado, necesitas tener muchos amigos, necesitas una casa muy bonita, necesitas ser extrovertido. Hemos de hacer lo que hacía Stephen Hawking, ¿no? Dejar de quejarse y valorar de una puñetera vez el milagro de la vida. No siempre podemos ser felices. Las preocupaciones, la inquietud o la adversidad dan paso a la tristeza, un sentimiento que, como la felicidad, también depende de la actitud y de cómo afrontar los acontecimientos. Alcanzarla no significa llegar a una meta, más bien es una aliada que nos acompaña. Todo esto es lo que teníamos que contarles sobre la felicidad. Con esto pensábamos terminar, pero la actualidad manda, así que nos vamos a ir en directo nuevamente hasta la isla de Lanzarote, donde se producía el vuelco de una patera. A las 10 de la noche aproximadamente lo hacía en el muelle de Órsola, al norte de la isla de Lanzarote, con 46 personas a bordo, que son las que viajaban. A esta hora de la noche podemos hablar ya de 2 fallecidos, de 41 supervivientes y se está buscando a las 3 personas que quedan. Habría en esa patera menores y también mujeres embarazadas. Alberto Fabricio se ha ido hasta allí con nuestra compañera Liliana Umpierres. Están haciendo un excelente trabajo. Alberto, muy buenas noches. ¿Cómo es la situación a esta hora cuando son las 12 y 12 minutos? Buenas noches, Miguel Ángel. Continúa la búsqueda, como tú has dicho, de esas 3 personas, de ese total de las 46 que volcaban en esa patera sobre las 10 de la noche en este charco de la Condesa, en la localidad de Órsola, en el municipio de Aría, al norte de Lanzarote. Si actualizamos los datos, como tú has dicho, a esta hora, más de las 12 y 10 de la noche, hay 41 personas ya en tierra, 2 fallecidos, un hombre y una mujer. Tenemos que lamentarlo. Se sigue buscando a 3 personas, hay 3 desaparecidos, entre ellos podría estar una niña de 6 años. Han sido trasladadas al hospital, según nos acaba de confirmar el Consorcio de Seguridad y Emergencias, unas 7 o 8 personas, y también se está en estos momentos, nos lo ha confirmado personal de Emerland, reanimando a una mujer. Vamos a fijarnos porque ha llegado hace apenas unos 20 minutos el helicóptero SACEMAR 202 de salvamento marítimo. Lo ven aquí a mi espalda, está buscando, está realizando esas labores de búsqueda. También personal en tierra y la Salvamar Al Nair se encuentra en estos momentos, como he dicho, buscando a esos 3 posibles desaparecidos, entre los que podría estar una niña de 6 años. Están todos los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado en estos momentos realizando labores y continúan también filiando a todos estos migrantes que se encuentran aquí a unos pocos metros de donde nos encontramos. Son, como he dicho, 41 personas. Hay que recordar, hace unos meses
se producía también un suceso trágico en esta misma localidad en Órsola, donde fallecían, también volcaba en esta misma zona otra patera y fallecían 8 personas. En estos momentos, recordamos, volcaba a las 10 de la noche una patera con 46 personas al noreste de Lanzarote, en la localidad de Órsola. Hay que lamentar 2 fallecidos, 41 están en tierra, y decir que esta es una zona rocosa. Hay que decir también que la marea está bajando, en torno a las 2-3 de la madrugada será la bajamar, y hay que decir que llegaron ya de noche, no veían absolutamente nada, y fueron algunos vecinos que nos han contado los primeros que se encargaron de salvarlos. Algunos de esos vecinos fueron los mismos que también ayudaron a sacar cuerpos en el anterior suceso que ocurría hace unos meses, donde se producían esos 8 fallecidos. Seguiremos muy atentos, es la última hora que tenemos, como hemos dicho, desde el muelle de Órsola, con ese triste suceso. Hay que lamentar 2 fallecidos, una patera que volcaba hace unas 2 horas aquí al noreste de Lanzarote. Alberto, una pregunta que quería hacerte para los que no conozcamos la zona del charco de la Condesa. ¿A qué distancia volcó la patera de la costa? Estamos hablando de una zona rocosa, pero ¿a qué distancia volcó la patera? Pues como tú dices, Miguel Ángel, muy cerca, apenas unos decenas, cientos de metros, nos comentaban los vecinos, una zona con muy poca profundidad, pero es que lamentablemente muchos de ellos no saben nadar. Vamos a ver a ese helicóptero para que vean a la distancia a la que se está buscando a los migrantes, está muy cerca. Nosotros nos encontraremos a unos 100, 200 metros de la primera línea de costa, y ese helicóptero se encuentra literalmente sobre casi la orilla, esta zona conocida como el Charco de la Condesa, en el noroeste de Lanzarote, en la localidad de Órsola, una zona donde hay charcas de baja profundidad, pero que es muy mala en este caso para este tipo de embarcaciones que a la mínima pueden volcar, y si sus tripulantes lamentablemente no saben nadar, pues puede acabar con un desenlace fatal. Como hemos dicho, hay que lamentar 2 fallecidos, pero por suerte 41 están en tierra, entre ellos mujeres embarazadas que han sido trasladadas ya al hospital Dr. José Molina Orosa, y menores también que están siendo atendidos en estos momentos por voluntarios de Cruz Roja. Una zona de difícil acceso que ya se cobraba la vida, como hemos dicho, hace unos meses también de 8 migrantes. Hay que decir que todos son de origen subsahariano, también nos lo acaba de confirmar el Consorcio de Seguridad y Emergencias, y estamos muy atentos, pues eso, ante una persona, nos han comentado también desde Emerland, una mujer que estaban reanimando, y a la búsqueda de esas 2-3 posibles desaparecidos, entre los que había una niña de 6 años, todos, como hemos dicho, de origen subsahariano, y esa patera que volcaba lamentablemente hace apenas 2 horas aquí en la localidad de Órsola, al norte de Lanzarote. Alberto Fabricio, muchísimas gracias, compañero de los servicios informativos de Televisión Canaria, que se han ido hasta Órsola rápidamente para tener información en directo. Gracias, felicidades por el trabajo, Alberto, también a Liliana Umpierre, la compañera cámara que está cubriendo ese acontecimiento. Mañana van a poder tener cumplida información en los servicios informativos de Televisión Canaria desde primera hora de la mañana en el Buenos Días Canarias. Gracias, Alberto, buenas noches. Buenas noches. Vamos a quedarnos con la parte positiva, de si hay algo de positivo en todo esto, que es que de las 46 personas que viajaban en esa patera, hay 41 personas que han podido ser rescatadas con vida y que están siendo atendidas en estos momentos. Los que estaban en estado grave pues o que tenían algún problema de salud han sido trasladados al hospital José Molina Orosa. Hay 2 fallecidos. Y bueno, hay que celebrar también que los menores, las mujeres embarazadas, puedan estar sanos y salvos en la costa. Se busca, como decía nuestro compañero Alberto Fabricio, a una niña. Entre los 3 posibles desaparecidos habría una niña de unos 6 años. Vamos a estar pendientes, como decimos, de todo lo que ocurra a lo largo de la madrugada, y se lo contaremos a primera hora de la mañana en el Buenos Días Canarias. Por nuestra parte es todo, solo darles las gracias por haber estado una semana más aquí, al otro lado de la pantalla, viendo Fuera de Plano, y siendo fieles a Televisión Canaria. Gracias por su compañía, que tengan ustedes una muy feliz noche.